decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Lléname
lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor. Navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor.
océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo, santo.
Señor, vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando
cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Señor Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Santo deve Senhor e Senhora, a merecer alabança e adoração ao Senhor. Bendicionado sea el nombre del Señor, maravilloso, glorioso, poderoso, todo Rey de Reina, todo Señor de Señora, tu gloria y tu loa ganado, Señor. Thank you, Dios, thank you, Señor, thank you, Señor, thank you, Dios, inmenso amor, thank you por tu lugar como la confianza, Señor, de mente, de nos vida, Señor.
base é o nome. Santo tá o Senhor. Vou merecer alabança, vou merecer adoração. Amo da bom nome do Senhor. Glória, glória ao Senhor. Precioso Deus. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Dios. Glória e graça ao seu nome, poderoso Senhor. Grande, maravilhoso. Senhor. Nós agradecemos de mim aqui, Senhor. Qual Senhor, qual mudança de vida, Senhor. A voda grande, a voda merecedor de alabança, a voda santo, a voda rei, a voda viva, a voda real, Senhor. Nós estamos confiando, Senhor. Bendicionar seja o nome, Deus. Glória no Senhor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Glorificar seu nome, meu Senhor. Alabar seu nome. Bendicionar seja a o Senhor. Amo de Deus, amo de grande, amo de maravilhoso. Amo de todo poderoso, Senhor. De por nos da confia, Senhor. Amo trata com nos vida. Romana, seja Deus purificado. Seja Deus llenado de seu poder. Passou nos prestes de poder e Deus nos conseguimos adelante. Alabar seu nome. Maravilhoso Deus. Para me ajudar a minha oração. Faça oração. Para Deus, por nos mostrar esse nampo. Deus te llama, papai, na campo blanco, nós precisamos que 10 campo blanco, nós precisamos de pessoas na papai, na pareja, jovem, ainda mulher, ainda homem, que sale para predicar na campo blanco, na
Háganos poner aquí delante, Dios. Tata celestial, Dios de gloria, Señor de Señora. Da un mandato para poner para nosotros, Señor. Para los papayos, Señor, y por palabra, Tata. Tata, nos que cubre con él, por palabra, Señor. Nos vestir de campo blanco, que nos sa, Señor. Nos saco a los cielos, Señor. Nos saco a lo que importa, Tata. Nos saco a lo que importa financieramente, Señor. Para nos cumplir que saque, Tata. Abo trata com cada de vida, Senhor. Abo apontar, Senhor. Isso não abo apontar, Senhor. Abo trata com a vida, Senhor. Abo mostrar, Tata. Isso que pensa, Senhor, que não está capaz, Senhor. Abo ora boiama, abo da capacitar, Senhor. Não lá que não pensa que não está capacitado, só abo de sumo da capacitar, Senhor. Isso não é quizás, oh Deus, porque unam, Senhor. Lá que não compreende que unam de bendição, de abo como lo usa, Senhor, para ganhar alma, Senhor, Tata. Trata com cada de vida, que bendição, Senhor. Nos saco lo você, Senhor. Nos saco lo você. Nos está pedindo, Senhor. Nos está clamando, nos está rogando, Senhor. Para campo blanco, Senhor. Para nos cubrir boneiro de boa palavra. Para nos salga boneiro de boa palavra, Senhor. Nos está agradecido, para nos saco, Senhor. O abo de Deus que vai cumprir que saque, Senhor. Thank you, Deus. Siga-nos via YouTube. Queda em sintonia, Deus tem uma palavra para você. Não quita, queda, escute a palavra que Deus tem para você. De mente aqui. É o momento em que nós vamos seguir que leitura de palavra com nossa irmã Ruth. Glorificar-se o bom nome, Senhor. Santo está no Senhor. Alaba, Senhor, meu irmão. Precioso Deus. Bendicionar-se o bom nome, meu Senhor. Glória, glória no Senhor. Santo está no Senhor. Glória e glória. Glória e glória, nosso Deus. Alaba, Senhor, meu irmão. Bendicionar-se o seu nome santo. É grande, é maravilhoso. É todo poderoso, Senhor. Abada vivo, abada real, Senhor. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero divino, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendicionar a mi hermana. Nos alma te alaba y bendecí, Señor. Es mainda aquí agradeciendo, llamando danke, oh Dios. Aleluya, por privilegio aquí. La que nos abre nos Bible de Hechos 10:3. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea vos santo nombre, oh Dios. Hechos 10:3. Versículo 2. Gloria a Dios, aleluya. A palavra de Deus nos celebra no nome de Tata e de Espírito Santo. Mirando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios Todopoderoso,
Mira, petición que nos tienen ayuno aquí. Para 10 pareja o joven o adulto. Para el campo en blanco, Señor. Es ainda que nos que pedimos, oh Dios, abo apartanan, oh Dios, llamanan, oh Dios amado, para não entender mais mío, el trabalho que você para assim. Seguro que não acaba, aleluia, pero não te mister de chamado mais profundo. Nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, es ainda aqui. Danke nabo, meu Senhor. Deus bendiga meu irmão. Dios sigue bendicionando esta semana de preciosa palavra. Nós estamos cantando com o grupo Amisadai. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? E na seu nome. E te saludar também, se não está em sintonia com Deus bendiga você ricamente. La nossa oração, mi hermana, para nos apresentar a Deus. E cantica a Omeita. Tata celestial de glória, nós continuamos brilhante Deus pelo momento que vai ser celestial. Senhor, nós vamos cantar para a hora aqui, meu rei. Me trocar por mim, Deus Todo-Poderoso, meu rei. Glorificar por mim, Padre Santíssimo, meu Deus Todo-Poderoso. Tata Santo, recebe a alabança na da glória, de nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. La nós cantar, meu irmão, por me cantar que te visa por muito tempo. Glória ao Senhor. Aleluia. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra es de Dios, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra es de Dios, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios, pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová,
abrirán. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. 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 Grandes puertas abrirán, su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios y a su nombre y al nombre de Cristo. Pueden sentarse, hermano, un momentico. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren que Dios establezca su orden en su vida? ¿Cuánto quieren que Dios reine en su corazón? Gloria, vamos a decírselo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo y ante tu altar, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón. Te declaro, Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad,
sueño y anhelo. Me rindo y ante tu altar. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo y ante tu altar, establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Díselo en esta mañana. Establece tu orden, pero ven, gobierna en mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden, mi vida no será igual. Establece tu orden, mi vida no será igual. Gloria a Dios. El pastor con nosotros. El pastor. Amén. Nosso pastor quieran Deus também daqui para que ofrenda. La camero van a para Deus também daqui. Alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Oh Padre Santo, Señor Dios mío de la gloria, mira Dios amado, nos ha presentado ofrenda delante de tu presencia, Señor Dios. Láganos con un corazón alegre delante de tu presencia, Dios amado. Oh, me te pedimos recibir con gozo, Señor Dios, mi Rey. Me te pedimos de manera especial, Señor Dios. Amén. Era una escalera que acogía, 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 era una escalera. Escalera
iglesia y adora. Aguda en sintonía, adora, adora. Alaba Señor, aleluya. Las cuerdas se caen en lugares deleitosos. El ambiente es deleitoso en esta mañana. Se sana ahora. Toda enfermedad se va ahora. Toda cadena se rompe ahora. Llenura. Recibe. En sintonía, recibe en esta mañana. Recibe el poder de Dios. Recibe unción de Dios. Oh, fuego de Dios. Ahí está el poder del Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos propósito ante el Señor, aleluya. Tenemos propósito ante el Señor. ¿O no, hermanos? Y el diablo se quiere interponer, aleluya. Con enfermedad aquí, enfermedad allá. Virres, alabanza al Señor. Y hay hermanos en casa que quieren estar aquí, aleluya. Pero en vez de estar aquí están con dolencia, con dolor. Pero en este momento, aleluya, de esa enfermedad, suéltame. Suelta ahora. Suelta mi cuerpo. Suelta. En el nombre de Jesús. Suéltame. Suéltame ahora. Cristo me sanó. Soy sana. Yo soy sano. Suelta ahora. Suelta ahora. Suelta. En el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo. Suelta. Suelta. Soy libre. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la nube sobre tu vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y es que aún falta lo mejor, alabanza del Señor. Pueden sentar, aleluya. Alabando a Dios, adorando al Señor. Alabando a Dios y adorando al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. En nuestra cuarta servicio. Cuarto se dice. Alabanza al Señor. No su habitación, pero es cuarto. Amén. Alabanza al Señor. Y nuestro primer día. Y nuestro primer día de ayuno, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay hermanos que me llamaron. Amén. Y tienen ese virus que anda por ahí. Lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Que Dios os toque en esta mañana. Que pueden estar con nosotros en la noche. Aleluya. ¿Y cuánto quieren palabras del Señor?
Saludo a los siervos de Dios que están aquí en el altar, alabanza al Les saluda Señor. el servidor de Dios que arriba al altar aquí. Al pastor Niño Garzón Pastor Niño Garzón, y al pastor Bejarano Méndez. Pastor Bejarano Méndez. Alabanza al Señor. ¿Cuáles nos dan salud en esta ¿Cuándo mañana? saludar a la Maínta? Ellos también están en ayuno con nosotros. Alabanza al También Señor. tienen ayuno con nosotros. Alabanza al Señor. ¿Cuál es la al Señor? ¿Cuánto alaba al Señor? Amén, hermanos. Amén, hermana. Yo tuve ese sueño que yo estaba así parado Mira, tenía un sueño como estaba para así, ¿no? y la iglesia me estaba vistiendo, arreglando todo. La iglesia estaba vistiéndome, echándome. Pero no cuando estamos. Pero no está al aire. En la posición de la palabra con nosotros, el pastor Bejarano Méndez. Dios te bendiga. Pastor Bejarano Que Méndez. Dios te use. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adorado el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo vive. Cristo está viva. A su nombre. A su nombre. Bendito el Señor. Dios bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Un saludo muy especial al pastor Un saludo George, especial para Pastor a su George, amada esposa, su casa. al pastor Álvaro Pastor Niño. Álvaro, Niño. Saludo a todo el equipo de la iglesia, Entonces, saluda entero equipo de el iglesia. equipo de transmisión. Dios los bendiga. El equipo de transmisión. Dios Al bendiga grupo de a vosotros. alabanza, Grupo de alabanza. a los sugieres. Ujiernan. Todos hacemos un equipo Nosotros hacemos para equipo. servir al Señor, Para servir Señor. para servir a mi Dios, a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¿Si es así o no? Todo lo que estamos acá, en mi caso, el caso de mi pastor Álvaro, del pastor George, y ustedes, estamos sirviendo a Dios. Estamos colaborando en la obra de Dios. Porque la iglesia es del Señor. Y la iglesia de Colombia es la misma iglesia de Bonaire. Le servimos al Señor. Dios nos dio la oportunidad de venir a colaborar con la iglesia aquí en Bonaire. Somos colaboradores de la iglesia acá en Bonaire. Amén. Entonces es verdad motivo de gozo el poder estar aquí sirviendo al Señor y a su iglesia. Saludo también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hay pastores y hermanos de algunas de las zonas en Colombia, de la zona 71, de la zona 66. Hay hermanos también sintonizando de aquí de alrededor, algunos hermanos que no pudieron asistir por razones de salud, por quizás otras circunstancias, razones laborales, no pudieron asistir. Otros, ¿verdad?, que nos ven desde diferentes lugares, les saludamos en esta preciosa hora. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos les saludan, hermanos? Es una alegría, es un gozo, ¿verdad?, poder estar en este tiempo de retiro, de entrega, de humillación, de ruego al Señor. Porque desde el momento en que nosotros, eso es de Dios, hermano. Gloria a Dios. Desde el momento en que nosotros dispusimos el tiempo para tener este momento, hermanos, es un momento hermoso para crecer. ¿Cierto que sí? Venimos a crecer. Ya físicamente no, en mi caso ya no. Quizás algunos sí tengan la esperanza de crecer más, pero en mi caso ya no. Pero espiritualmente sí. Aunque estemos bajitos en estatura, espiritualmente podemos seguir creciendo. Y a ello hemos venido, ¿verdad que sí? A este retiro, a este ayuno, a este tiempo de oración, de clamor, de intercesión por los proyectos, ¿verdad?, de la obra del Señor. También en esta mañana mi saludo también a nuestras autoridades, si en algún momento nos ven, al pastor, nuestro supervisor, el pastor Pablo, a los miembros de la Junta Nacional
que nos dieron la oportunidad de venir a servir, a colaborar aquí. Para ellos un saludo también especial en esta preciosa hora, en esta mañana. El día de hoy en la mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de estudiar la palabra de Dios. Amén. Una cosa es la predicación. La Biblia habla de predicación y también de enseñanza. Y Jesús predicó y enseñó. Y leyendo un día encontré que Jesús, del 100% del ministerio de Jesús, Él predicó un 5% y enseñó un 95%. Y eso a mí me motivó, me inspiró, porque por gracia de Dios sirvo al Señor en el ministerio pastoral. Mi llamado es pastoral. Yo no soy evangelista, no soy profeta, ni hijo de profeta, tampoco soy apóstol, ni soy, ¿qué otro de los ministerios? Maestro. Trato de hacer la obra de maestro, trato de hacerla. Pero lo que sí tengo claro es que el Señor me llamó al ministerio pastoral. Entonces, estudiando la palabra, encuentro esa parte importante que el Señor predicó un 5% y dedicó un 95% a la enseñanza. Y empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué? Y luego en el camino he encontrado el por qué el Señor dedicó tanto tiempo a enseñar. Me gustaría pedirles un favor si de repente ustedes lo quieren hacer. Si lo quieren hacer, amén, si no, no hay problema. Como somos poquitos hoy, menos que anoche, ¿por qué no nos hacemos un poco más adelante? Porque a mí me da miedo. Gloria al Señor. Sí, si quiere hacerse un poco más adelante. Me gusta también que de pronto participemos en algún momento. Aquí tengo a mis pastores que tienen un conocimiento y también si tienen que aportar, sería una maravilla, porque aquí el asunto es edificarnos todos. ¿Cierto que sí? Edificarnos, ese es el propósito. Más que de repente yo le oraba al Señor, le decía a Dios, perdóname, perdóname, Señor, si en algún momento queremos brillar nosotros, queremos que nos vean a nosotros, queremos que, verdad, nos aplaudan a nosotros. Perdónanos, Señor, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Amén. Nosotros somos sencillamente instrumentos en las manos de Dios, nada más. Así que no hay nada nuevo que traer, solamente traer la palabra del Señor. Ustedes todos saben, hermanos, todos conocen, tienen en sus manos el folleto impreso y allá en el, ¿cómo se llama? La pared, sí, pero eso se llama una de información, cartelera de información. Ustedes tienen plasmado ahí la visión y el proyecto del pastor. Y creo que eso lo ha consolidado, lo ha hablado con ustedes, con la iglesia, con los líderes, ¿cierto? El proyecto de la iglesia de Bonaire. ¿Cuál es la visión que hay? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el propósito? Y eso es bonito, hermoso, porque es una ruta, ¿sí? Por donde vamos a transitar, donde se va a transitar durante el año 2025, si el Señor lo permite. Hay una ruta trazada, hay una visión ya expuesta para que todos trabajemos en esa visión. Trabajemos, porque me incluyo también. Nosotros nos vamos el martes, pero desde allá, desde donde estamos, en mi caso, estaré orando por ustedes. Y estaré recibiendo noticias de lo que Dios estará haciendo. Y eso nos va a servir a nosotros también, a mí personalmente, me va a servir, me está sirviendo, porque me parece muy hermoso la manera como lo están haciendo. Entonces, hay una visión, una proyección de trabajo. Pero como el trabajo va a crecer, amén, el trabajo va a crecer, se van a abrir puertas, ¿verdad? Entonces se van a necesitar manos, obreros, se van a necesitar servidores, se va a necesitar trabajadores, gente dispuesta a servir, a ir, a cooperar en todas las áreas, a disponer del tiempo, ¿cierto que sí?
a disponer de los medios que haya en nuestras manos. Si alguno tiene el vehículo, dispone el vehículo para ir. Si alguno, ¿verdad?, tiene una casa o un local se llama así, en algún lugar, una sala de la casa para abrir las puertas y empezar a hacer los servicios, los cultos, abrir un nuevo campo, entonces vamos a disponer de la casa, ¿verdad? El Señor bendice y provee los recursos, y se requieren recursos para ir a otras islas, para invertir en un local, no sé, para rentarlo, ¿verdad? Entonces vamos a meter la mano al bolsillo y vamos a cooperar, vamos a colaborar, vamos a poner todos el hombro, ¿verdad? Dicen por allá en mi tierra también, nos vamos a colocar la camiseta, todos, y nos vamos a trabajar. Eso hace que la obra crezca. ¿Sabe algo? Yo nací en esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Yo no conozco otra misión. El Señor me llamó acá. Y a medida que he venido en el transcurso del tiempo, he venido creciendo en el ministerio, en mi vida cristiana, he encontrado algo bonito. Muchos critican la obra, muchos desprecian la obra, muchos piensan que esta obra tiene muchos errores, y los puede tener. Yo no puedo decir que no. Pero algo que me ha encantado de esta obra es que aquí no andamos sueltos. Acá hay un organigrama, ¿verdad?, dentro del ministerio, y nos ayudamos mutuamente. Y entonces algo que ha hecho que esta obra crezca, que esa fue la visión que el Señor le dio al pastor Ortiz, el fundador de esta obra, es el liderazgo, el ir formando. Él no se quedó solo. Él hubiera podido fácilmente quedarse solo en Cuba o en Puerto Rico y haber trabajado y de repente haber tenido la iglesia más grande de Puerto Rico, la congregación más grande. Pero él no tuvo esa visión. La visión de él fue extenderse a otros lugares, ir a otros lugares. Después de Puerto Rico, si no me equivoco, el segundo país a donde llegó el Movimiento Misionero Mundial fue Colombia. Y entonces de Colombia fueron pasando a diferentes lugares. La obra se ha extendido. Pero imagínese usted, si el pastor Ortiz hubiera quedado solo, ¿verdad? Pues la obra sería ya en Puerto Rico. Pero Dios le dio la visión de preparar. En ese caso, me acuerdo de algunos, el pastor Rubén Rosas, que era miembro de la iglesia, y así fueron llegando algunos, y los fue Dios preparando ahí dentro, con el pastor Ortiz y su esposa. Y luego entonces el pastor Ortiz envía a Colombia a algunos de ellos, y luego a otros a Venezuela, a Perú, y así sucesivamente. Y la obra se fue, ¿qué? Fue creciendo, se fue extendiendo. Y ¿sabe algo? Sigue creciendo. ¿Se alegra por eso? Sigue creciendo, sigue avanzando. Y Dios le ha dado el crecimiento. Pero Dios sigue formando, sigue preparando. Y quiere seguir preparando. ¿Y sabe algo? De Bonaire ya han salido pastores a pastorear a otro lugar. Aún no. Pero van a salir. Porque ha llegado el tiempo. Bajaron amenes. Amén, ha llegado el tiempo. Esa visión es para preparar y sacar también, enviar. Ha llegado el tiempo. De Bonaire Dios llevará obreros. De Bonaire Dios levantará misioneros. Amén. Porque se requiere. Debido al crecimiento de la iglesia, se debe formar, se debe capacitar nuevos líderes. Amén. Ahorita estaba ahí y observaba al pastor, y observaba al grupo, al hermano que está allí, a la hermana que toma las fotos, a los que están allá. Y pregunté en un momento, medité en un momento, ¿qué pasaría si no estuvieran ellos? ¿Verdad? El pastor estaría solo. Le tocaría orar, dirigir la lectura, bueno, con la esposa en este caso. Cantar, el uno tocaba, y no sé si el pastor toca algún instrumento, amén, o la esposa, y los dos hagan, y luego pase uno y colecte la ofrenda mientras el otro canta el especial, ¿verdad?
mientras que uno predica, el otro está en la puerta tratando de hacer el papel de ujier, corra a la cocina y prepare los alimentos y de repente hay que hacerlo, luego vaya porque la cámara se escuadró. Entonces, imagínense eso, terminaría uno exhausto, terminaría hasta, perdónenme la expresión, porque no habría quien, pero Dios ha provisto a la iglesia de un hermoso equipo de trabajo. Es una bendición y damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos adoran al Señor por eso? Y Dios trae a la iglesia personas capacitadas. Si a mí me dicen, pastor, pase y toque y cante un especial, de pronto queda el salón solo. Porque no sé tocar ese instrumento y cantar graves. De pronto haría que lloviera sobre Bonaire hoy. Pero mira lo hermoso, hermanos, qué bendición. Y ver al grupo de hermanos, a mí me da alegría eso. Ver acá de Haití, de acá de Bonaire y de, hermano, conformando el equipo. Ahí están. Y mire lo hermoso que hace el Señor, aunque somos de diferentes países. Pareciera que fuéramos hermanos de una misma familia, de una misma casa. Yo entro y me siento en casa, en familia. Saludar a mis hermanos de Haití, de donde sea, con un abrazo. No veo eso, ¿verdad? Cuando estaba allá en el otro lado, no. Si alguien se acercaba a saludarme, cuidado porque me va a desocupar el bolsillo. O me va a clavar el puñal por la espalda. Entre la iglesia del Señor no existe. Porque somos hijos de un mismo Padre, lavados con la misma sangre. ¿Cuántos alaban a Dios? Son mis hermanos, somos familia. Por eso, querido hermano, perdóneme que me demore un poquito acá, pero como hay todo el tiempo, sí, puedo entregarle al pastor a las 6. Por eso, hermanos míos, entre nosotros no puede existir el rencor. Que el Señor lo reprenda. No puede existir ¿cómo se llama? El resentimiento. Es duro, no es fácil convivir con la iglesia, no es fácil. Porque somos seres humanos diferentes. Hablamos distintos, somos de diferente estatura, de diferente tono de voz, tenemos carácter distinto, ¿cierto que sí? Personalidades distintas, gustos distintos. Pero tenemos que aprender a vivir o a convivir en medio de las diferencias. Y tenemos que aprender a adaptarnos y aceptarnos. Es un problema que hay en la iglesia hoy. Pues en Colombia, acá en Bonaire, no, pero por allá sí. Hay gente que anda quisquillosa o molesta. Porque a veces yo no entiendo eso. Yo escucho por ahí. Y esa hermana, ¿por qué se trajo sus zapatos con esa falda? ¿Y qué le interesa? Y el pastor, ¿por qué no le colocaría una corbata distinta? Pero ¿qué le interesa eso? Perdóneme. Y viven en eso. No debe existir eso, hermano. No puede existir eso. Démoslo ahí y vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Porque la base de la enseñanza es la palabra. Sin la palabra no habría nada. Entonces vamos a la palabra del Señor en esta hora. Y yo agradezco al Señor por darme la oportunidad de venir, de estar acá. Agradezco al pastor George, al pastor Álvaro también por darme la oportunidad de colaborar, de ayudar, de hacer parte, y a ustedes que se sientan a oír, porque cuando una iglesia se sienta a oír, yo agradezco al Señor por la iglesia allá donde estoy, porque ellos me dan la oportunidad de hablar, de enseñarles, y cuando les enseño ellos crecen, yo crezco. ¿Verdad? Yo crezco, tú creces, nosotros crecemos. Entonces, y ellos crecen. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Hermano, perdón, tienen la... Capítulo 4, ¿lo tienen?
4, verso 17. Todos acá hablan español, los que están acá todos hablan español. ¿Entienden el español? Yo le pido disculpas si hay alguna palabra que de repente no se use acá, por favor perdonen. Porque a veces de repente puede usar un término que acá no se usa, que puede ser hasta ofensivo. Perdón si pasa por ese lado. Capítulo 4, ya lo tenemos, verso 17. Dice desde entonces, yo voy a leer como ustedes tienen su Biblia en su idioma, ustedes lo entienden allá, lo leen allá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando, caminando, avanzando, Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos. ¿Quién los vio? Jesús. ¿A quién vio? A dos varones que eran hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que dice que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué maravilla, ¿cierto? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Padre soberano que estás en los cielos, delante de tu gloriosa presencia estamos. Padre precioso, glorifícate en esta hora, en esta mañana, en este tiempo de retiro, Señor, de ayuno, Padre de gloria. Respáldanos, Señor. Hemos tomado la determinación con la dirección tuya de abstenernos de alimentos, Señor, para el cuerpo, Padre. Pero en esta mañana, Señor, queremos alimentarnos de la verdad, de la palabra, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y en esta hora, Señor, oh Dios del cielo, detenemos, Padre de gloria, allí la manera de alimentarnos físicamente, para dedicarnos a alimentarnos espiritualmente por la palabra, Señor. Bendice en esta hora mi vida, Señor. Te pido el respaldo. Te ruego, bendiga la iglesia también, Dios del cielo. Abre los oídos, que todo podamos oír, que todo podamos entender, que todo podamos asimilar, que todo podamos prepararnos, Señor, porque debemos multiplicarnos, Padre de gloria, y servirte, Dios, en el nombre de Jesús. Danos la gracia, danos el entendimiento y ayúdanos, por favor. Y te ruego, me una a la oración de tu siervo y a la oración de la iglesia. Los que estén enfermos acá, oh, en el nombre de Jesús, mientras tu palabra es enseñada, sean sanos, Señor de gloria. Los que están enfermos en casa, reciben sanidad en el nombre de Jesús, y que todos tengamos libertad para estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive. Me atropelló la tecnología. Gloria al Señor. Amén. Soy del campo y la tecnología me atropella todavía. Estoy aprendiendo. Vamos en esta mañana, con la ayuda del Señor, a tratar un tema muy importante, y es el llamado, ¿qué más? Formación y servicio del líder. Y hemos leído un pasaje donde Jesús
dice que empieza su ministerio. Ustedes saben que el Señor, ustedes conocen, ¿verdad?, la manera como Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús fue un bebé como la bebé que tiene la hermana ya alzadita. Sí, de esa edad, más pequeño. Estuvo en un pesebre, envuelto en pañales. Llegó a los 12 años. Conocen la historia, ¿cierto? Pero dice la Biblia que aproximadamente, o la historia, empezó su ministerio ya siendo adulto. Y aquí encontramos nosotros, en el verso 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el verso 18 narra que el Señor, siendo Dios, porque Jesucristo es Dios, siendo Dios, busca al hombre, primero para salvarlo, porque el llamado de Dios primordial es a la salvación. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los llama, y en este caso llama a dos hombres. Acá, luego, lógico, más adelante narra del llamado de otros. Pero dice la Biblia que caminando junto al mar, andando junto al mar, vio, ¿quién los vio? ¿Quién nos vio a nosotros? El Señor. Yo no llegué a este servicio, a este trabajo, porque un día por allá en el campo vino un trueno, un relámpago, o me cayó un palo en la cabeza y dije, de ahora en adelante voy a ser creyente. No, Él me llamó de la manera como Él quiso llamarme. Algunos los ha llamado de diferentes formas, pero a mí me llamó a través, Dios movió a un joven que había conocido la palabra del Señor en Aruba, y desde ahí el Señor lo preparó, lo capacitó, lo llenó de su espíritu, lo llenó de un amor por evangelizar, y lo envió a Bogotá. De Bogotá lo envió a un pueblito llamado Gachalá. Un bolsillo, dice para allá, es un rincón de Cundinamarca. Por el lado que entra, por ese tiene que salir porque no tiene más salidas. Y allá lo llevó, y de ahí del pueblito a una vereda, 2 horas y media a pie, de camino por la montaña. Y allá Dios me llamó de esa forma. Me sacó de detrás de las vacas, de las ovejas, de los burros. De allá me llamó el Señor. Entonces, aquí dice la Biblia que vio a 2 hermanos, y estos dos, como el entorno donde desarrolló el ministerio Jesús fue en el país que tiene costas, ¿verdad? Israel, todo el Medio Oriente tiene el mar Mediterráneo. Dice que estos hombres, su principal actividad, ¿cuál era? La de pescar. ¿Cuántos son pescadores acá? Van al mar a pescar. ¿A qué le queda cerquita? Y estaban estos muchachos pescando. ¿Y los vio quién? El Señor los vio. Jesús los vio. Y dice la Biblia que también los llamó. Maravilloso es el Señor. Los ve y los llama. Y les dice que ellos estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19. Y les dijo, venid. Qué maravilla, ¿cierto? Sígueme. Amén. Sígueme. Vengan en pos de mí. No les ofreció nada. No les dijo, les voy a llenar el bolsillo de dinero. No les dijo, van a pescar los mejores peces ahora conmigo. No les dijo nada. Sencillamente les dijo, ¿qué? Venid. Vamos. Venid en pos de mí. Alabado Dios. Y aquí hay algo maravilloso. Ese texto
lo podemos partir en dos. Venid en pos de mí, dejémoslo ahí. Pero viene la otra parte especial del Dios del cielo sobre nuestras vidas. ¿Cuál es esa parte especial? Os haré. Haré. O sea, Él los iba a cambiar, los iba a transformar, los iba a hacer nuevas vidas, nuevas criaturas. La visión les iba a cambiar. Os haré pescadores de hombres, porque el propósito del Señor de venir al mundo vino a salvar a los pecadores. Amén. A los pecadores, al hombre perdido, al hombre que no tenía esperanza. ¿Quiénes? Todos nosotros. Ese es un tema aparte, hermoso también para estudiarlo, porque a veces pensamos que el Señor alguien puede pensar, Dios me salvó porque yo vivía en la ciudad. No, Dios no lo salvó por eso. El Señor me salvó porque yo era el más simpático de la casa. Tampoco fue por eso. Porque tenía mucho dinero. Tampoco. Nada de eso. Nos salvó por gracia, nos salvó por misericordia y cumplíamos ¿cómo se llamaría? El requisito. Miserables, pecadores. Y Él por misericordia nos salvó. Entonces dice la Biblia que Él vino, los vio, los llama y dice, y os haré pescadores de hombres. El tema que vamos a ver con la ayuda del Señor es el llamado, formación y servicio del líder. No sé si ustedes logran identificar esas imágenes. ¿Qué ven ustedes acá en este primer cuadrito? Eso es tierra, ¿cierto? Barro. Por acá no hay, no fabrican ollas en barro, no. ¿Sí? ¿En algún lugar? Bueno, no sé. Por allá sí, en Colombia hay mucho de eso. La loza, los platos donde nosotros nos tomamos la sopita, eso es de barro. Y ese platico no nació así, no fue escarbando por allí, ¿verdad? Excavando y encontraron un plato, no. Eso era barro, así como este. ¿Sí? Luego ese barro lo sacan y llega a las manos de un alfarero, de un trabajador. Y luego empieza a darle ¿qué? Primero lo trituran bien, ¿cómo se llama? Lo resoban, se llama así acá, o lo amasan bien para sacarle las piedritas. El barro trae raíces, a veces trae gusanos, trae piedras. Entonces ese barro tiene que ser tratado, tiene que ser pasado muchas veces por el molino, o en este caso por la mano, y a medida que va trabajando se le van sacando todas las impurezas para luego empezar a moldear la vasija. Eso Dios hace con nosotros y lo está haciendo con usted. En este retiro lo está haciendo, con la palabra lo está haciendo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Todos estamos en procesos, ¿verdad? Y luego viene el siguiente, donde ya le van dando mejor forma. Y mira acá cómo lo están embelleciendo, decorando. Y aquí está la vasija, ya que ya preparada, lista. Así es. Así es. Y nosotros debemos estar dispuestos para que Él haga su perfecta obra, su trabajo en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, aquí hay algo importante y es, mire esa vajilla, se llama así. ¿Sí? Ahí está. Ahí está ya las vasijas listas para servir, para ponerlas al servicio de las personas. Y aquí ya están al servicio, vea. Un delicioso arroz con camarones. Una deliciosa sopa. Una carnecita guisada. Vegetales. Dijo alguien por allá cuando estaba en ayuno y le daban comida: sufre carne, sufre. Amén.
pero es por una buena causa que estamos haciendo abstinencia de alimentos, ¿cierto? Una bendición, para apartarnos y llenarnos de la palabra del Señor. Entonces vamos a trabajar hoy en ese llamado, formación y servicio del líder. Vamos a hablar un poco de lo que es el ser, ¿qué más? El saber y el hacer ¿de quién? Del líder. 3 partes importantes de nuestra vida: el ser, el saber y el hacer. Cuando nosotros vemos el pasaje, vemos en primer lugar que él vio a unos hombres que estaban pescando. Él los llamó tal como eran. No les dijo, ustedes cambian, porque me imagino en los pescadores sin Cristo, sin el Señor. Amén. Primero casi andan desnudos, porque la labor del mar les exige prácticamente ir en ropas ligeras. No puede ir un pescador encorbatado, con un saco, ¿verdad? No, tiene que ir en ropas adecuadas para el trabajo. Ellos comen también allá, bueno, pescado y otras cosas, pero también entre ellos hay actitudes, vocabularios, ¿verdad? Groseros, pelean, con el cuchillo que le quitan las escamas al pescado también se amenazan, agresivos por su situación pecaminosa. El Señor los llama en esa condición. No les dijo, ustedes tienen que cambiar para que vengan y me sirvan. No, vengan tal como son, que yo los voy a cambiar, yo los voy a pulir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Igual pasó con nosotros. A mí no me llamó el Señor, me dijo, usted cambia, deja de ser grosero, borracho, para que me sirva. No, eso no me dijo. Vengan a mí como están. Amén, en su condición. Y Él me trajo, y con su palabra, su espíritu, me regeneró, me renovó, me hizo nueva vida, me hizo nueva criatura. Yo alcancé a leer algunos libros de brujería. Alcancé a leerlos, ¿verdad? Porque allá en la religión tradicional uno le mete de todo, hermano. Así como se embriaga con cerveza, acá hay cerveza, con trago, con whisky, ron, con chicha. Por allá en Colombia se usa eso, de la caña. El guarapo, chicha, en Cuba, en otros países donde hay caña de azúcar, allá preparan eso, ¿verdad? Y nosotros nos embriagamos y al cuerpo le metíamos todo eso. Igualmente en lo espiritual. Leía la Biblia de vez en cuando, iba a misa, pero leía el libro de la brujería. Rezaba el rosario, pasaba pepas, las camándulas. Y era grosero, y era de todo. Porque pues no había problema. De todo lo que encontraba, de eso le iba ingiriendo, en otras palabras. El Señor llama a estos totalmente descompuestos, desconfigurados, acabados, arruinados espiritualmente, como nos llama a nosotros. Pero Él dijo, vengan en pos de mí y os haré. Esa parte, como veníamos, tiene que ver con el ser nuestro. ¿Cuántos eran peliones acá de los varones? Peliones. No, el hermano sí es sincero. Los demás eran muy pasivos. Solamente peleaban con la sombra. ¿Cuántas de las hermanas también eran? Amén. Claro. El esposo les compraba la vajilla y la vajilla no les duraba casi nada porque golpeaban los pocillos, los lanzaban contra la pared. Eran iracundas, peleonas, renegaban por todo, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, por las tardes o en la noche o a la madrugada, eche camándula, Santa María, ruega por nosotros. Todo eso tiene que ver con el ser, así éramos nosotros. Groseros, los varones, ¿qué? Alguien se quedaba mirándolo para saludarlo, ¿qué? ¿Le debo? Por ahí en mi tierra decían, a ver, espelúquese para peinarlo.
agresivos. Eso éramos, yo era así. Una vez, me acuerdo, hermano, aquí con vergüenza lo cuento, pero tengo que contarlo. Teníamos un problema con un familiar y tomé el cuchillo de la cocina, el de picar la cebolla, y lo coloqué aquí por la manga de la camisa arriba y me fui. Vamos a ver qué me va a decir ahorita. Él que me habla y yo que le voy colocando el cuchillo en la barriguita. Eso era chiquito pero peligroso, hermano. Eso éramos. Eso tiene que ver con el ser, ese ser indomable, ese ser peligroso, ese ser, ¿verdad?, altivo, grosero. Y así llegamos a la congregación, así llegamos, entramos por esas puertas a un templo como este. Eso fue lo que me enamoró del Señor. Yo no sabía nada de eso. Yo sabía, perdón que use término muy campesino, pero me colocaba sobre mi espalda una sábana, la sábana que se le coloca a la cama, ¿sí? Se llama sábana. Me la colocaba, levantaba las manos y me miraba al espejo a ver si tenía cara de padre, de cura. En las camisas, ustedes saben que las camisas nuevas traen acá un cartón blanco en el cuello, ¿cierto? Yo me lo colocaba aquí al contrario y me miraba a ver si tenía cara de padre. Todo eso hacía. Así llegué de allá. Mezclaba lo uno con lo otro, confundido, ¿verdad? Cuando llegaba al templo católico, me habían enseñado, en el templo entraba y por la parte derecha, a la izquierda, habían unos, ¿cómo se llama? Unos altares no, imágenes, sí, pero le hacían unos altares ahí. Entonces, había muchos santos, unos por la derecha, otros por la izquierda, San Arcadio, San Gregorio, todo eso. Uno por la derecha, otro por allí y otros al frente. Y entonces tenía uno que entrar en silencio. Tenía uno que entrar, me acuerdo que mi madre me había comprado un helado paleta. Iba y entré y el sacristano, el ujier del templo, le dice a mi mamá, saca al niño que se come eso afuera y luego ingrese, porque había una reverencia allá. Le enseñaron a uno eso. Entraba y los bolsillos iban llenos de monedas, bueno, no llenos, pero sí llevaba algunas. Y entonces iba echando una monedita, porque había unos cofres donde uno entraba y echaba la moneda para hacer una petición o una moneda por el alma de algún familiar. Eso lo usábamos. Entonces, cuando la moneda caía, el familiar que estaba en la paila mocha salía más arriba. O sea, que estaba en el infierno o estaba en el purgatorio. Eso nos habían enseñado. Allí el cura solo decía, era el que celebraba, había un grupo, no había mucho. Bueno, para rezar todos rezaban unánimes. Y eso había aprendido. Cuando llego a la iglesia cristiana, por primera vez, vi a algunos hermanos orando, cada uno oraba en sus propias palabras. Yo dije, ¿esto qué es? Yo no entiendo esto. Luego cantaban y entonces los varones haciendo palmas. Dije, las palmas son para las mujeres, no es para los hombres. Venía desconfigurado totalmente. Pero eso no me gustó tanto. ¿Saben qué me llamó? Cuando el pastor pasó al altar, abrió la Biblia, empezó a enseñar o a predicar y esa palabra empezó a tratar con mi vida. Y entonces él predicaba, yo sentía que iba a llorar y yo no debo llorar, no tengo por qué llorar. Yo soy un hombre, no tengo por qué llorar. Los hombres no lloran porque eso nos habían enseñado. El macho no llora. Entonces yo venía así. Y la primera vez que él predicó, tuve allá un deseo de llorar, pero no me contuve. Fui al siguiente culto y él predicó. No me gustaba la música, no habían instrumentos como acá, no había eso. Era por ahí la pandereta y las palmas y por ahí bueno, no sé cómo lo llaman acá. No había más. Y los pastores, allí no había casi quien colaborara. La pastora cantaba por donde saliera, no por notas, sino por donde salga. Por donde salga. Y así era.
no había quien colaborara, no había quien, eso no me llamó la atención. Pero cuando el pastor pasaba a enseñar, pasaba a predicar, esa palabra trataba con mi vida, trataba con mi vida. La primera vez que vine, intenté llorar, o más bien, como que me sentí quebrantado a llorar. No lloro. La segunda, ya más blandito. A la tercera, no pude. Cuando él estaba predicando, salí de la silla y me vine hacia el altar llorando. Amén. Claro, la iglesia, los aplausos, el gloria a Dios, porque el peleón ese venía pasando al altar. El peleón ese venía rindiendo su vida al Dios del cielo, al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Y hermanos amados, el Señor hizo algo tan hermoso. Ya el Señor había tratado conmigo. Pero es que, hermanos, los seres humanos somos bien difíciles. En Colombia. Los seres humanos somos complejos. Amén. Difíciles. Por ejemplo, en mi caso yo digo, el matrimonio es un milagro de Dios. Solo el Señor nos ayuda para que nuestro matrimonio permanezca. Porque de lo contrario, hermano, Padre, en la iglesia, para permanecer la iglesia junta, solo el Señor lo hace. Porque si fuera por nosotros, hermanos míos, ya no estaríamos. Los seres humanos somos complejos, somos difíciles. Y yo venía en esa condición, pero el Dios del cielo me libertó de la esclavitud en que venía, la esclavitud del pecado. Ya el pecado no gobierna mi vida, ya el pecado no dirige mi vida, ya el pecado no es el que está sobre mi vida, el que está en mí es Jesucristo, es el Señor. Y lo que tengo de bueno no es por mí, es por el Señor que ha puesto eso en mi vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Este ser necesita el trabajo del Señor, el molde de Dios. Y aún estamos en la iglesia. Yo llevo ya más de 30 años congregando. Y el Señor sigue trabajando en mi vida. Y Dios sigue usando a hombres para trabajar mi vida, para moldear mi vida. Dios los usa. Pastores, a los mismos hermanos de la iglesia, nos ayudan a formar, ¿verdad? En mi caso personal, ahí estamos en el proceso. Ya hoy somos, gracias al Señor, mejores. No podemos ser igual que cuando ingresamos. No, porque entonces ¿dónde estaría? No, el Señor ha hecho un trabajo y hay una promesa que el que empezó la obra en nosotros, ¿qué hará? Dígalo fuerte, ¿qué? La perfeccionará. Él la perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Él está perfeccionando esa obra en su vida. Por eso lo hermoso de humillarnos. Mire, querido hermano, venir a un templo no es venir por venir para que me vean, para que el pastor no se ponga bravo, para que no me eche sátiras el domingo. No. Si viene así, perdió el viaje. Venimos porque necesitamos, porque anhelamos que Él siga obrando en nosotros, que Él siga trabajando en nuestras vidas. Es eso, hermano. Ese ser tiene que ser trabajado. Por eso, escúcheme, el Señor les dijo: vengan, venid en pos de mí. ¿Y qué? Y os haré. Tiene que ver con eso. Trabajaré. Yo los voy a trabajar. Yo los voy a moldear. Yo los voy a capacitar. Alabado Dios. Los voy a transformar. Y mire usted, por ejemplo, a Pedrito, uno de los que él llamó, que está ahí en esa lista, ¿no? Pedro fue el primero, y Andrés. Y ustedes ven que el día que llevaron al Señor, que arrestaron al Señor para llevarlo a la cruz, Pedro todavía llevaba su espada. Allá nació, todavía había algo de Pedro allá guardado. Y tomó la espada y él le mandó no a la oreja, le mandó a quitarle la cabeza. Pero lo que pasa es que el Señor permitió, le bajó solo la oreja. Le quitó la oreja, perdón. Entonces, y allí el Señor sigue orando y tratando con Pedro, trabajando en Pedro. Qué maravilla, ¿cierto? Pedro niega a Jesús. Ya hubiese prácticamente para nosotros, alguien que nos niegue ya estuviera descalificado. Amén. Dentro de la obra del movimiento misionero mundial ya no estaría. ¿Sí? Pero el Señor tuvo misericordia de Pedro. Y Pedro niega al Señor. No, yo no sé quién es él, no lo conozco. Bueno, amén.
Entonces viene la parte, y cuando él reacciona o cae en cuenta, llora y pide misericordia al Señor. Y luego el Señor es crucificado, es sepultado, resucita, y luego, si es después, sí, que le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Qué misericordia, qué amor y qué gracia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Démoslo ahí. Os haré pescadores. El ser. El ser. Amén. ¿Cuántos, sean sinceros, aquí estamos entre nosotros y aquí no hay problema, cuántos tienen todavía luchas con ese ser? No levanto los pies porque me caigo, pero todos los días ese ser tiene que ser, ¿qué? Puesto a los pies de la cruz todos los días. Quizás usted se vino al ayuno, los que son casados o casadas, se vino al ayuno disgustado con los hijos o con el esposo o con la esposa, porque de pronto el esposo no era creyente o la esposa no era creyente, o aunque era creyente, él tenía otras ocupaciones, de repente, no sé, el negocio, el trabajo, algún compromiso, y entonces ella le dice a él: si ve, usted como no piensa sino en la plata, y no, ¿por qué no va al ayuno? Vamos para el ayuno. No, yo no puedo. Ah, sí ve, y empiezan la pelea y empieza. Con los hijos igual. Y hay veces llegamos al templo enojados y venimos mal, porque todavía este ser, ¿qué? Nos gana. Y hay algunos que llegan a la casa después del ayuno del día o de los 3 días enojados todavía. Y por eso es que el esposo dice: bueno, ¿y está aquí? Amén, ya ahorita, hermana. ¿Y este qué? Porque la esposa también se extraña de él, encorbatado, danzó allá en el altar, pero llega a la casa y mire cómo es. Mire su genio. Mire la forma como trata a los niños. Y no era que estaba hablando en lenguas allá en el altar. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Este ser todavía necesita que le den martillo. Señor, ten misericordia. Señor, obra en mi vida. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Amén. Ese ser arrogante y orgulloso no puede llegar a la casa y decirle el esposo a la esposa: amor, perdóname, le alcé la voz muy feo esta mañana. ¿Me perdona, mi amor? No, 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 él no. Aquí soy el que mando. Yo soy la cabeza. Eso se aplica a la Biblia, ¿no? Sí. Pero no pide perdón. Porque más que, por él les decía que día, y Dios está tratando con nosotros, más que de repente una apariencia, Dios quiere vivencia. Amén. Llego a la casa. ¿Cuánto le han pedido? Perdón, primero la pregunta, el examen número 1. ¿Cuántos han ofendido a sus hijos en algún momento? Y usted ha reconocido esa ofensa y se ha acercado a sus hijos y le ha dicho: hijo, ven, por favor, perdóname, no fue la mejor manera, me excedí, le alcé la voz feo, quizás hasta lo castigó y se exageró en el castigo. Por favor, hijo, perdóname. Yo le he pedido a mis hijos: oren por mí. Claro. A mi esposa también. Porque a veces como hombres, por alguna circunstancia, los hombres respondemos en la casa por todos los servicios, el dinero para el estudio, para el mercado, para todo, porque somos los responsables de ello. Y hay veces escasean los billeticos. Se llaman billetes. La platica, los dólares, se ponen un poco, ¿cómo se llamaría? Esquivos. No vive el bolsillo lleno. Y eso nos hace cambiar, nos entristece, porque la esposa nos pide para algo y no hay. Y trae aflicción. Y luego viene el hijo y papá me regala. Los hijos a veces no entienden, ¿verdad? La esposa entiende, le dice: mi amor, me regala para la proteína del almuerzo. Mi amor, no tengo un peso. Tú sabes que no tengo trabajo. O usted, como le llama. Un poco enojado. Ella se va tranquila. Y, bueno, Señor, por favor, ¿qué hacemos?
Huevo de codorniz será. Huevos, ¿sí? No hay carne, entonces para los huevos. ¿Conocen los huevos de codorniz? ¿Sí? Eso. Y si no hay huevito, entonces el solo arrocito con la yuquita, no sé lo que preparan acá. Con pan. Y bebida, ya. Ella de alguna manera. Y él está allí un poco molesto. Vienen los hijos y él se exaspera y alza la voz. Todo eso, hermano, tiene que ser colocado a los pies del Señor. Qué bonito es ver en la casa una familia que se ama, que se respeta, que los hijos no le tienen pánico al papá, no le tienen pavor al papá, ¿verdad? Sino que cuando ven al papá salen corriendo los hijos a saludarlo, papá, a darle el abrazo, el papá a los hijos también. Tiene que haber eso, porque este ser tiene que ser transformado, moldeado. El nombre de Cristo, gloria. Trasladando eso a la iglesia, porque en la iglesia también pasa. Yo recuerdo, estaba un día preparándonos para una vigilia y estaba en una ya distante hablando con unos hermanos y la esposa del pastor me vio y me dice, hermano Raúl, ¿usted qué está haciendo allá parado? Bueno, una palabra, me quiso decir momia. Por favor, ayude a pasar las sillas. Claro, esas palabras para mí fueron un poquito, pero igual pasé, la llevé. Y alguien se acercó y me dijo, ¿usted se deja tratar así? No hay problema. Y sabe algo, no era que la pastora fuera altiva, no sé ese día qué pasó, es una mujer de Dios. Pero ese día Dios quería tal vez probarme, moldearme mi ser. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. De repente estaba haciendo un oficio y lo mandan a otro y así. Dios trabaja de muchas maneras con nosotros. Sí, Señor, no, Señor. Un momento, ya voy. Porque a veces dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, dentro del pastorado también hay altivos, arrogantes, contestones. En la iglesia los hay. Y verdad, y para probar a alguien su carácter, su ser. Pero en Colombia, sí, dice el pastor. Permítale un cargo, colóquenlo en un liderazgo y luego de un tiempo quítele el liderazgo y ahí vamos a conocer quién es quién. Porque hay personas que son muy fieles mientras están sirviendo. Cuando ya no están sirviendo en un liderazgo, hasta dejan de congregar. Eso es lamentable, pero eso pasa. ¿Dónde? En Colombia, en Bonaire no, en Colombia sí. Por eso acá no hay amenes. No hay muchos amenes. Pero allá sí pasa eso. Mientras tienen el cargo son fieles, mientras tienen el cargo saludan, mientras tienen el cargo están ahí, pero cuando ya no tienen el cargo, entonces se apartan, no congregan. Amén. Es lamentable, no debería ser así. Dios nos ayude a prepararnos para toda buena obra. Sea que estemos arriba o abajo, seamos siempre los mismos. Pero para eso, vuelvo y repito, no se le olvide esto que tiene que ver con el ser. Dios nos ayude. Pasemos a la siguiente, por favor, que el tiempo se está yendo. La parte introductoria. Todos hemos, ¿cuántos son padres acá? Padres y madres. Y hemos tenido los niños y los niños llegan a cierta edad donde ellos ya quieren hacer las cosas o no a su manera, sino solitos. El niño ya no quiere que la mamá lo bañe, yo me baño solo, la niña tampoco. Ya no quiere que mamá la vista, ¿cierto? Que el papá le vista. Y usted no ha visto, no ha observado, perdón, que a veces, no, yo me coloco los zapatos y se colocan los zapatos al contrario. ¿Sí o no? Que se va a colocar el buzo o saco, ¿cómo le llaman acá? Bueno, acá no lo usan casi. O la blusa. O la camisa y se la colocan lo de adelante, atrás. Y salen contentos, mamá, ya me cambié. No. Sí, claro, se cambió, pero lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo así? Porque todavía no está preparado para hacerlo solito. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Algunas veces hasta se amarraba los cordones de los zapatos y en lugar de hacerle amarrarlo bien,
le colocaba un nudo que después tocaba era cortarle con un cuchillo, con una tijera. Claro, porque él no está todavía capacitado. Igualmente nos pasa a nosotros, es el ejemplo que está acá. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Los muchachos no quieren ser enseñados, no quieren ser formados y esperar a madurar para hacer aquellas cosas, amén, para las cuales no están todavía capacitados. No sé si en Bonaire ha pasado, pero por allá sí ha pasado en Colombia, de algunos que llegan a la congregación, nuevos, empiezan a oír, empiezan a congregar, pero algunos empiezan a pedir, pastor, ¿cuándo me va a dar parte para predicar? ¿Por acá ha pasado o no? Sí ha pasado. ¿Y cuándo es que me va a pasar a cantar? Si usted supiera el talento que hay aquí. ¿Cuándo es que me va a pasar? Porque, escúchame bien, a veces estar en la silla o allá desde la silla, ver este trabajo se ve fácil. ¿Cierto que sí? Se ve fácil, pero pase. Venga, a ver, ¿cómo se siente acá? En alguna oportunidad ya pasó. Y era un joven y él fue compañero mío en la iglesia. Pastor, ¿cuándo me da la oportunidad? Pastor, usted supiera lo que hay en mí. Deme la oportunidad. Y entonces llegó el momento. Lo acosó tanto que el pastor le dijo, está bien, yo dirijo el culto el jueves y usted predica. Pasó con su Biblia bajo el brazo y antes sacaba pecho ya. Cuando pasó acá, saludó y empezó a trabarse en el saludo. Y cuando fue a tomar la Biblia para leerla, empezó a temblar. Y luego fue a leer y se trabó para leer. Medio hizo la lectura, imagínense, no pudo saludar bien ni leer bien, menos iba a poder enseñar bien. Asustado. Y a lo último trabado le dijo, no pastor, esto es muy duro, tome mejor siga usted. Porque todavía no era su tiempo. Pero ojo, hay personas así. Él después, ese era un problema de él. Pasó el tiempo y él le empezó a hostigar al pastor para que lo enviara a un campo blanco. Deme la oportunidad, yo quiero ir a abrir obra. El pastor le dijo, espera un momento, todavía no es el tiempo, llegarás. No, pastor, deme la oportunidad. Y así, lo enviaron. Fue y lo llevó el pastor a otro municipio, otro pueblito. Lo instaló allí. A los 8 días regresó con las maletas. A veces queremos eso. No esperamos que el proceso, el tiempo, para luego sigue la siguiente parte, ser formados, ser capacitados. No esperamos. Hay que esperar porque todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. A la iglesia o a los creyentes o a los líderes nos pasa algo similar muchas veces. En este trabajo, y lo hablamos con el pastor, que hay gente que busca ser presbíteros a la carrera. Sí, hay gente que buscan el pastorado, buscan rápidamente. Los colocaron en un campo blanco y el primer nivel de ministerio es el pastor probante o líder de campo blanco. Después de un tiempo de trabajo, cuando se ve crecimiento a la iglesia, lo presentan oficialmente como pastor. Se le reconoce como pastor. Entonces ya entra a ser pastor laico, ¿sí? Luego, después de un tiempo de trabajo, de crecimiento, de madurez, le dan el ascenso ministerial como pastor licenciado. Ya puede ejercer otras actividades dentro de la congregación. Y ya por último también a ministro ordenado. Y de ahí, de ese grupo, si así Dios lo permite y Dios lo quiere, de uno de ellos, no todos los ministros ordenados van a ser presbíteros, pero alguno de ellos puede llegar a ser presbítero de una zona. Pero hay personas que les gusta buscar y se molestan. No sé si al pastor Álvaro le ha pasado, pero hay algunos que lo llaman a uno en diciembre o en noviembre. Pastor, acuérdese que yo llevo 2 años de laico. Ya es hora que me dé el ascenso. Acuérdese que yo llevo tanto tiempo. Hermanos, Dios nos guarde. Uno jamás busca eso. Jamás.
Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Hay que servir, hay que trabajar, que el reconocimiento principal viene del cielo, viene de Dios. Muchas veces, ¿alcanzan a leer ahí? Muchas veces nos pasa lo mismo. El problema no es que sepamos que Dios quiere enseñarnos y transformarnos antes de usarnos. El problema es que no queremos esperar. Somos impacientes. No queremos ¿qué? Esperar a que lo haga. Tenemos que ser antes de hacer. Tenemos que ser. Nuestro ser tiene que ser transformado, cambiado, antes de ir a hacer. ¿O qué pasa? O sufriremos ¿qué? Las consecuencias. Para poder hacer lo que Dios desea que hagamos, tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Esa frase parece casi una copla. Rima, ¿cierto? Para poder hacer lo que Dios desea que hagamos, tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Dios nos ayude. Amén, Dios nos ayude. Ya leímos Mateo 4:19, lo leímos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero yo quiero que vayamos a Lucas. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas. El capítulo 9. Capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. La hermana que tenía la pregunta, déjela ahí y ahorita más adelante miramos, ¿sí? Ya miramos. Capítulo 9, versos 1. Qué maravilla. Es la palabra de Dios. Dice, habiendo reunido a sus 12, ya había hecho un equipo de ¿cuántos? De 12. Dice, le dio poder y autoridad. Los facultó, los procesó, les formó, ¿verdad? Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar ¿qué? Enfermedades. Verso 2. Que dice, los envió a predicar el reino de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí. Y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Mire usted cómo les dio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría eso? Instrucciones. ¿Verdad? Les dio instrucciones. Los llama, los capacita, los forma. Vayamos a otro pasaje, por favor. Ahí mismo en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Mire cómo crecía el equipo. Qué maravilla. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amada iglesia del Señor, todos ustedes tienen que tener esa maravillosa visión de que el equipo de servidores de la iglesia debe crecer. En muchas congregaciones sufrimos a veces porque, por ejemplo, en la congregación solo hay un pianista, por decir algo. Pero resulta que el pianista le tocó viajar por estudio. Está trabajando. De repente se enfermó porque es un ser humano. ¿Verdad? Y no hay, durante 8 o 15 días, no hay quien toque el piano. No, deberían haber 2 o 3. Si no está Carlos, estará Luis. Es un ejemplo, ¿cierto? En la iglesia, en todo, en transmisión, debe haber un equipo, debe crecer el equipo. Debe haber disposición para ayudar, para el servicio de ujier. A veces se piensa que servir de ujier no.
de portero. No, que es importante el portero como lo es el pastor, como lo es cualquiera del grupo de la iglesia. El portero, el ujier, no es menos que los demás. Merece el respeto amén, que merece el pastor y cualquiera. Amén. Los hermanos deben de ingresar y saludar al ujier con efusividad, con gozo. Y si el ujier les dice, por favor hermano, siga por acá y se sienta en orden, el creyente debe ¿qué? Irse renegando, ¿no? Por el camino, ya quiere que yo me siente donde usted quiera. No, pues que se olvide. No, obedezca. Y a veces se sienta cada cual donde quiere. Y entonces el ujier le dice, hermano, disculpe, puede para allá porque es que no deja paz. Ay, moleste. Vaya, pase la puerta, que usted lo que sirve es para portero. Y le faltan el respeto al ujier. El ujier es igual de importante como lo es el pastor, el colaborador, el que dirige, cualquiera. Pero volviendo al tema, es una pulidita, ¿no? Volviendo al tema, la iglesia debe crecer en equipo, en todo lo que se requiere. La iglesia necesitamos un equipo fuerte de trabajo. Deben haber los principales y los suplentes también. Cuando la iglesia crece tiene que haber esos grupos. ¿Para qué? Para que si no está el uno pueda estar otro. Pero la iglesia tiene que continuar su marcha, tiene que seguir. La obra, Dios ha dotado esta obra de un equipo maravilloso en la parte humana. Por eso acá, hermanos, si en el caso a mí me llegara ahorita, el Señor me visitara con la muerte y aquí, como dice mi suegro, igualara la patita, muriera acá, pues me llorará mi casa, me llorarán, me lamentarán en la zona, me lamentarán a nivel nacional, pero ya inmediatamente dentro de la zona hay otro que supla o que, ¿cómo se llamaría? Reemplace al presbítero. No hay escasez, hay abundancia de personal. Y la obra necesita eso, la iglesia necesita un equipo. Jesús llamó, en primer lugar, encontró a 2 hermanos, luego siguió formando el equipo, tuvo un equipo de 12, luego 70 y fue creciendo. Leamos el capítulo 10, por favor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. Oye, enviaba una comisión. Yo leía esto y me pareció tan bonito, me pareció tan hermoso, que él enviaba una avanzada. Eso se llama, yo lo conocí, fue en el mundo político. Los senadores o los representantes a veces envían una avanzada. El gobierno, cuando va a ir, por ejemplo, si vienen de Holanda acá a Bonaire, envían un equipo de primero, ¿cierto? Para que vengan y organicen, se llama una avanzada. Tengan todo listo para cuando llegue el primer ministro, no sé cómo se llame, ya esté todo organizado. Jesús los envió de 2 en 2, dice la palabra, ¿sí o no? A quienes envió de 2 en 2, escuche, delante de él, una avanzada. Amén. Hay una proyección de entrar a otras islas. El pastor tiene esa visión de ir a otros lugares. Qué bonito que un día llegue alguno de los hermanos y le diga al pastor, pastor, no, las islas donde quieren entrar no hay obra todavía. ¿Cuáles son? San Martín. Es la que más se me facilita para pronunciar. San Martín. No hay obra allá. Pero de repente 2 hermanos, familia de la iglesia, dice, pastor, hemos alquilado una habitación de un hotel y nos vamos a meter allí en ayuno 3 días antes de empezar a abrir. Amén. Amén. Claro, no se va a hacer algo sin consentimiento. Primero pasa uno e informa, ¿no? Porque no puede uno aparecer por allá. Oveja voladora no identificada. No.
informa y se retira. Ya hay una avanzada, ya hay un equipo que están allá ayunando, están orando, están clamando. Señor, abre puertas, Señor, provee los recursos, Señor, trae las almas, Señor, trata con la gente. Que al empezar a hacer la primera campaña, la gente corra. Amén. La gente comprenda la palabra, para que hayan conversiones genuinas, ¿verdad? Para que esa, amén, y se empezó a abrir la obra, una avanzada. Mira, los equipos son necesarios. En mi caso personal, el pastor caminaba, porque allá se camina bastante. Mi primer pastor, él era un misionero tremendo. Caminaba 8, 10 horas por la selva, atravesando los ríos, por túneles. Él ahorita, en este momento, tiene 70 años y él casi ya no puede caminar porque sus piernas se desgastaron. Cuando el Señor me dio la oportunidad de llegar a la congregación, mi primer trabajo con el pastor era acompañarlo y echarme su maleta a la espalda, o sea, su morral, ¿sí? Morral, maleta. La cargaba. Por eso no crecí. Porque la maleta pesaba. Porque íbamos al campo y en el campo él hacía el culto y los hermanos le regalaban leche, porque allá hay muchas vacas, queso, frutas, y él empacaba. Claro, entonces yo cargaba eso pesaba. Pero fue mi primer trabajo, mi primer servicio, cargarle la maletita al pastor. Amén. Ese fue ahí. Cuando ya me cambiaron al pastor y enviaron a otro, el que llegó, era casado y era padre de 12 hijos. Entonces, por lo tanto, hermano, cuando nos regalaban era bastante, como era bastante familia, entonces él venía con un morral, yo con el otro, y por eso no crecí. Pero colaboré, ayudé, serví. Fue mi primer trabajo. Hermano amado, yo glorifico al Señor. El estar aquí sirviendo no era eso. Era un campesino, partiendo la tierra, sembrando las matas, oliendo a zorro. Zorro por acá. Porque en el campo uno trabaja y suda y es un proceso largo. Yo no sabía nada, nunca sabía que era volar en un avión, viajar, conocer, no, nada de eso. El Señor me salva, me transforma, me cambia, me da el privilegio. Nada de enseñar. Cuando pasé la primera vez al altar, el pastor me pasó a testificar. El día que me bautizaron, me dijo, hermano Raúl, pase y nos testifica. Hermano, pasé, temblaba, mis rodillas no eran latas, sino era una campana ahí. Temblaba, me temblaba la voz, todo. Yo nada sabía. El segundo trabajo, venga y nos dirige un himno. Pase y nos dirija un himno. Ese día llovió, tronó. Nada de eso sabía. Pero el Señor me fue dando, me fue enseñando, me fue capacitando, me fue formando. Y aquí voy con la ayuda del Señor. Él sigue obrando en mi vida y le digo, Dios, heme aquí estoy, Padre. Obra, sigue trabajando, haciendo la obra, Señor. Porque necesito todos los días que Él siga trabajando en mí. Que Él me siga fortaleciendo, que Él me siga ayudando. No puedo decir, ya lo tengo todo. El día que piense así estoy fracasado. No. Él sigue trabajando. Él sigue obrando. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Los envió y dice que de 2 en 2. Y mire la palabra lo que sigue diciendo. Por favor, leamos desde el 1 otra vez, capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, aparte ya había un equipo, pero miren lo que les dijo. ¿Qué les dijo?
la mies a la verdad es que es mucha, mas los obreros son pocos. Mire que había un equipo, pero había que seguir buscando más, equipando más. Rogad al Señor de la mies. La mies es mucha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad. Rogad, dígalo fuerte, ¿qué? Rogad. ¿A quién? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos ruegan por eso? ¿Cuántos se gozan de ver personas nuevas en la congregación? ¿Cuántos se gozan de ver jóvenes en la congregación? ¿Cuántos se gozan de ver profesionales en la congregación? ¿Cuántos se gozan de ver que aquel que entró hace poco, vea cómo Dios lo está levantando? Cómo Dios lo está usando. Cómo se ha dedicado. Amén. Porque hay algunos que ven así, empiezan a murmurar. Empezó. Eso es. Sí, no, en Bonaire no pasa, por allá pasa, pero a veces sucede. En lugar de animar, en lugar de felicitar, de acercarse, en motivar. Y hay personas, en la iglesia donde estuve, hubo jóvenes que tuvieron un llamado tan tremendo. Hermanos, renunciaron a sus trabajos y todo, y se dedicaron como Samuel, se la pasaban en el templo, no por vagos, porque a veces algunos quieren no trabajar. No, ellos eran muy trabajadores, pero sintieron un llamado profundo. Y no les interesaba, hermano, en el templo se la pasaban orando, ayunando. Para el pastor no podía salir, los enviaba. Vaya, por favor, me hacen dispuestos 100%. Pastor un día los amonestó y dijo: no, hermano, por favor, yo no los puedo sostener, porque los recursos no dan para sostenerlos. No puedo a ustedes vestirlos, ni alimentarlos, y aparte que eran buenos para comer. Entonces, por favor, trabajen, busquen un trabajo. Hermano, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a trabajar independiente. Independiente, o sea, no se vincularon a una empresa, sino independiente. Trabajaban independiente, Dios los empezó a bendecir. Y hermanos de la iglesia vieron esa disposición. Y entonces empezaron también a decir: hermano, mira, esto para su gaseosita, esto para... Dios empezó a ¿qué? A proveerles. Y se formó un equipo maravilloso de trabajo. Hoy en día ellos sirven al Señor. Amén, son pastores también. Porque hubo una entrega, una disposición. No todo mundo o en todos pasa igual. Cada uno tiene un trato totalmente diferente, distinto. Pero hay que estar dispuestos. Y tenemos que gozarnos cuando alguien va avanzando, va creciendo. Amén. Cuando alguien va pidiendo: pastor, tengo gente en la iglesia, ¿cuándo nos va a dar discipulado? ¿Cuándo nos va a enseñar? ¿Cuándo va a empezar el curso bíblico o el instituto bíblico? Todo, bueno, todo, amén. Y antes como que nos van empujando, gloria a Dios. Son personas que quieren prepararse, capacitarse para servir. Escúcheme un momento. ¿Están cansados? Amén. Porque el problema es cuando nos cansamos, y ahí sí, todos oímos hasta cuando la nalga aguante. Hay un texto de la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice: y él mismo constituyó, ¿quién? Jesús constituyó a la iglesia, a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Dice la Biblia así o no? Yo he orado al Señor y digo: Señor, ¿y dónde están hoy en la iglesia? Son ministerios para la iglesia. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo pregunto eso, y en la iglesia hemos orado y le he dicho a la iglesia: en esta congregación deben levantarse ministerios. Algunos dicen que ya el apostolado no es de este tiempo, ni el de profeta como ministerio, no como don, porque uno es el don de profecía y otro es el ministerio de profético.
que ya el ministerio profético no está, ni tampoco el ministerio apostólico, que fueron los ministerios fundacionales de la iglesia. Amén. Pero si no están, entonces ¿dónde están los evangelistas? Como ministerio. No que haga obra de evangelista, no, ministerio de evangelista. ¿Dónde están los pastores como ministerio? No que haga la labor de pastor, porque muchos pueden estar haciendo la labor del pastor sin ser llamados al pastorado. ¿Y dónde están los maestros? Que la iglesia los necesita. Y hemos estado orando al Señor, y dentro de la congregación hemos ido formando un equipo. Porque, amados hermanos, este trabajo es hermoso, el de enseñar, el de predicar, es maravilloso, es especial. Pero este trabajo desgasta. Aunque no lo crean. En Bogotá, uno de los pastores, muy conocido, el pastor Manuel Ortiz, un misionero, trabajador incansable, él un día estaba enseñando en el templo y de repente mientras enseñaba, cayó. Toda la iglesia, una iglesia hermosa, se asustaron, fue un domingo y el pastor se murió. Lo levantaron de allí, lo llevaron rápido al hospital, lo hospitalizaron. Cuando estaba hospitalizado, le hicieron exámenes y entonces al examinarle y el médico le pregunta, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su labor? Y él le responde, soy pastor de una congregación. Entonces el médico le dice, la labor de un pastor es muy fuerte y científicamente comprobado. 1 hora de enseñanza o de predicación equivalen a 8 horas de trabajo al aire libre. Y los que somos pastores y de pronto algunos que han pasado por aquí podrán entender. Otro día, no, que va, bonito estar allá bien encorbatado, bien arregladito, bien así. Eso es chévere. Lo que no sabes es lo que gasta esto. Primero, que hay que gastarnos un buen rato estudiando la palabra, orando con angustia. Señor, respáldame. Señor, ayúdame. Señor, por favor. Señor, te necesito. Señor, haga la obra. Por favor, mete tu mano. Que no sea yo, que seas tú obrando. Eso, amén. Tiempo de oración. A nosotros estos días, al pastor Álvaro, a Salmico se le ha subido por acá. O sea, ¿cómo se llama? Dolor en la espalda. Y a veces no crean, el hotel, Señor, por favor, Dios, ayúdanos. Yo no conozco la congregación. Señor, dame la gracia. Señor, por favor, el vocabulario adecuado. Allá hablan varios y todo eso lo va limitando a uno, no es fácil. Y luego llegar y empezar, hermano, terminamos a veces, yo termino los domingos, hablo de la congregación, hay domingos que termino el culto y lo que quiero es ir y buscar una buena silla, una perezosa de esas, y no sentarme sino echarme. Amén. Porque no es fácil. Es un trabajo hermoso, maravilloso, no es fácil. Entonces, ¿a dónde estoy llegando? Estoy llegando a recalcar la necesidad de un equipo. Jesús llamó a 2, 12 y vamos en 70, ¿cierto que sí? Vamos en 70. Pero dijo a esos, rueguen al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son... Y los obreros, yo siempre tenía el concepto que obrero era solamente el que tomaba la maleta y se iba a otro municipio, a otro departamento, a otro país. No, dentro de la iglesia local se necesitan trabajadores, obreros, servidores, quienes ayuden. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A cada uno Dios le da una gracia. Y cada cual es usado por el Señor de acuerdo a esa gracia. Hay hermanos que, ¿verdad? Solo son buenos para tocar el instrumento, pero para pasar a predicar, hermanos, se desmayan, les da de todo, no pueden. Y no pueden presionarlos, no, porque no fueron llamados a ello. Pero hay otros que no saben de ello, pero se les facilita. Han estudiado, se han preparado, se han capacitado, son profesionales, amén, y se les facilita la enseñanza. Dios los usa predicando. ¡Qué bonito! Porque a veces la iglesia se cansa de escucharlo a uno mismo. ¿Cierto que sí? Se necesita variedad.
Cuando tenemos que salir, en el caso personal, en mi caso, salí de la congregación, vine a Barranquilla a la convención, allá hay un equipo trabajando. Mi esposa está al frente también, pero hay un equipo. Salimos para Bonaire, allá hay un equipo trabajando. Imagínense esas alturas de la vida sufriendo desde acá. Dios mío, ¿a quién coloco a predicar? Dios mío, ¿quién dirige la oración? ¿Quién colecta la ofrenda? Eso sería triste. No, ya estaríamos muertos. No, hay un equipo. Amén, hay un equipo de trabajo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Se necesita ese equipo. Dios del cielo. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Pero qué sostiene la cámara? Eso lo conocemos como un trípode, ¿cierto? Eso. Tiene 3 patitas. Una patita se llama, otra se llama, y la otra. ¿Y qué pasaría si le quitáramos una? ¿Seguiría de pie? ¿Seguiría sosteniendo la cámara? No, caería. Cualquiera de esas. A veces de repente el Señor ha tratado con nosotros en nuestro ser. Él nos ha ayudado a crecer en el saber. Estudiamos, amén, nos preparamos, pero no queremos servir. Pero si nos sentamos a criticar. Ese pastor, el mensaje exegéticamente me parece que no está bien. La hermenéutica no la sabe usar. La retórica tampoco. En la homilética está desfasado. Dios mío. ¿Y entonces qué está haciendo ahí sentado? Ayude. De pronto el pastor no, bueno, el caso aquí es totalmente diferente, el pastor es profesional. Pero en el caso por allá en Colombia hay mucho pastor. Mi suegro hizo segundo de primaria. 2 años de escuela, nada más. No sabía leer, aprendió a leer en la Biblia. Fundó 17 congregaciones. Sacó 35 obreros a la obra. Algunos de ellos son presbíteros. Creo que uno llegó a ser supervisor de un país. Amén. Sin homilética, sin retórica, sin hermenéutica, sin nada de eso. No es excusa para no estudiar, jamás. Porque hoy tenemos facilidad. Hay que hacerle, hay que estudiar. Hay que capacitarnos. Pero ellos no tenían esas herramientas. No las tenían. El que llega con unas capacidades en lugar de llegar a murmurar, llega a cooperar, llega a colaborar, llega a ayudar, llega a aportar, llega a dar. Cuando llegamos al templo, en mi caso, mi segundo pastor llegó, como les decía, era padre de 12 hijos. La casa pastoral era un ranchito porque el anterior pastor no alcanzó a construir, no hubo los recursos. Imagínense unos cuarticos, alcobas, muy pequeños, las tejas del techo eran sostenidas con varas atravesadas con palos, con bloques, con piedras. Cuando uno miraba la casa pastoral, eso parecía la casa de Pedro Picapiedra. Con otro hermano, un hermano en la iglesia, bueno, 3 más bien, nos reunimos un día y miramos la necesidad, observamos la necesidad. Y les propuse, hagamos algo para construir una casa aquí, una casa digna. Y yo, amén, hermano, sí, señor. Yo colaboro, dono una novilla, una vaca. El otro dijo, yo dono 1.500.000. Otro dijo, bueno, yo no tenía que donar, pero le dije, dono mi trabajo. Y nos unimos y llamamos la iglesia, nos unimos con la iglesia, y con la iglesia y el equipo construimos una casa. Amén. Para que el pastor tuviera una vivienda digna, con su familia estuviera bien. No podemos llegar solo a observar y quedarnos observando. No podemos llegar a criticar y quedarnos criticando. No, hay que llegar a servir, hay que llegar a cooperar, hay que llegar a colaborar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Colóquese en pie, denle un aplauso al Señor. Colóquese en pie, a ver, de pie, de pie. Aleluya, su nombre. Saluda al que tiene a su lado, dale un saludo, un abrazo. Si puede abrazarle, amén.
Gloria al Señor. Cristo vive. Adorado Dios. No, hermano, después de unas horas, hermano, la silla empieza a cobrar arriendo, a cobrar renta. Alabado Dios. Vamos a continuar y ahorita en otra pausa cantamos un coro. Amén. Tomen asiento, por favor. Entonces, queridos hermanos, presten atención a esto. Por favor, estas tres palabras no se nos olviden: el ser, el saber y el hacer. Jesús se ocupó con los suyos de trabajar en esas áreas. Los llamó, trabajó en el ser de ellos, en su personalidad. Amén. Los formó. Mire, hermanos, por favor, miremos ese texto, por favor. Evangelio según San Mateo. Según San Mateo capítulo 5. ¿Lo tienen? 5 del Evangelio según San Mateo. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién subió al monte? Jesús. ¿Y qué hizo? Sentándose. Los maestros judíos para enseñar tomaban esa actitud. Ellos se sentaban para enseñar. Amén. Se sentaban para enseñar. Hay pastores ya con ciertos años o por algunas circunstancias de salud, se sientan a enseñar. Y hay veces la iglesia dice: uy, ese pastor tan irreverente es que se sienta a enseñar. Porque hay lugares donde las personas critican eso. No, eso no es falta ni de respeto, ni es falta de unción. Lo que pasa es que ya a veces la salud no da. Hay circunstancias. Mi pastor, que les digo que era misionero, las piernas ya no le funcionan bien, le duelen demasiado. Una sillita y se sienta a enseñar. El Señor Jesús se sentó a enseñar porque era una costumbre judía sentarse para enseñar a sus alumnos, a sus discípulos. Sentándose, subió al monte y sentándose, ¿qué dice la siguiente parte? ¿Qué dice? Vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él? ¿Quiénes? ¿Qué significa la palabra discípulo? Levante la mano el que va a participar. ¿Qué significa la palabra discípulo, hermana? Perdón. Por acá, ¿quién levantó la mano? ¿Qué significa la palabra discípulo? ¿Sí? ¿Quién levantó por aquí? ¿No? Seguidor. Uno. Alumno. Alumno del Señor. Y sentándose vinieron a él sus alumnos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sus alumnos. Discípulo. Hay una enseñanza maravillosa que la he trajinado en algunos lugares, se llaman las características de un verdadero discípulo. Muy bonita. Dice la palabra que vinieron a él sus discípulos. Verso 2. Y abriendo su boca dígalo fuerte, les enseñaba. Aleluya. ¿Eso se llama qué? Eso se llama formación, capacitación en la parte del saber. A muchos nos gusta trabajar, hacer, pero no nos gusta saber. No nos gusta leer, no nos gusta instruirnos, no nos gusta capacitarnos, no nos gusta formarnos, no nos gusta invertir en libros para la instrucción personal. Amén. Pero queremos servir. Ojo con eso porque hay un peligro. A veces, hermanos míos, no nos gusta leer la Biblia, pero queremos predicar la Biblia. Peligroso. El Señor dijo: de la abundancia del corazón, ¿qué? Bueno. Y la palabra del Señor dice en Colosenses: y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros
corazones. Se dice que el libro menos leído en la iglesia es la Biblia, y el más mal leído es la Biblia. No voy a preguntar, no voy a decirle, levante la mano, no, eso es respuesta personal. ¿Cuántos se han leído la Biblia una vez por lo menos? ¿Cuántos han leído la Biblia 5 veces? Los amén empezaron a bajar. ¿Cuántos han leído la Biblia 50 veces? Tuve un pastor que congregó con nosotros, un ancianito, escúcheme, un anciano, llegó a congregar con nosotros, un abuelito. Entonces se sentó, en mi caso personal yo era nuevo en el ministerio. Dios mío, cuando el anciano llegó y se sentó, era ingeniero químico, aparte de todo era profesional. Y él me escuchaba predicar. Yo era nuevo, machacaba, si todavía golpeaba el castellano, golpeaba todo, bueno, mal. Él me escuchaba. Ya hablando, lo invité a almorzar porque era un pastor de una eminencia. Le invité a almorzar. Y cuando estábamos almorzando me contó que él había leído la Biblia 53 veces durante el ministerio. Él duró en el ministerio 53 años, pero se hizo una propuesta, ¿cómo se llama? Un reto de leer la Biblia en un año mientras estuviera en el ministerio. Estuvo en el ministerio 53 años. 53 años leyó la Biblia. Claro, él me dijo, no es que la he dejado de leer, yo sigo leyendo la Biblia. Bueno, para mí me pareció algo tremendo. 53 veces leyó la Biblia. Un reto para mí. Pero luego un día leyendo encuentro de George Mueller. ¿Han oído de él? Un misionero. Leyó la Biblia 250 veces. 50 veces la leyó de rodillas. Y estando en su lecho de muerte, le preguntan a Mueller, ¿sí se pronuncia así? George Mueller. Le preguntan a él, estando en su lecho de muerte, le preguntan, ¿qué desearía hacer si Dios le regalara más vida? Le dijo, leer la Biblia más, porque sé poco de mi Señor. Yo leí eso y dije, Padre mío, qué vergüenza. Amén. La iglesia quiere todo menos contacto con la Biblia, con la Escritura. De hecho, perdóneme lo que le voy a decir. Hay muchos, yo los felicito a ustedes que han venido hoy, que están sentados escuchando, porque hay muchos que no les gusta la enseñanza, les encanta la predicación hermosísima, efusiva, maravillosa. Bíblicamente hay predicación, debe predicarse, pero la gente poco le gusta sentarse a escuchar o a recibir una enseñanza. La enseñanza produce sueño. La enseñanza produce cansancio. La enseñanza produce bostezos. Enseñar es esto, es tomar la Biblia, subrayar el texto, mirar la palabra. ¿Cuántos han hecho almuerzos con pechuga de pollo? ¿Así se usa la pechuga? Sí. Pasta con pechuga. ¿Sí? ¿Sí? La pechuga del pollo es grande, ¿cierto? Se cocina, se saca y luego empiezan ¿a qué? A desmenuzarla. Eso se llama estudiar, así sacar, desmenuzar el texto, la palabra. A mí me encanta enseñar, me gusta enseñar. Si a mí me ponen a escoger entre enseñar y predicar, me encanta la enseñanza. No soy maestro, pero trato de enseñar. Me gusta estudiar, me gusta leer los pasajes en diferentes versiones para poderlos entender. Porque, hermanos míos, la iglesia de hoy gozamos de la mejor forma, de la mejor tecnología para estudiar la Biblia, y es cuando menos se lee, es cuando menos se estudia.
La iglesia primitiva no tuvo lo que nosotros tenemos. La iglesia perseguida tampoco ha tenido la oportunidad que usted y yo tenemos. Tenemos la Biblia en audio. Si alguno no sabe leer o no le gusta leer, amados, la Biblia está en audio. Que usted mientras está duchando puede colocar la Biblia y escucha Biblia mientras se ducha, mientras se cepilla, mientras se duerme. ¿Cierto que sí? Está la Biblia en audio. Está la Biblia en el sistema para los que tienen problemas de visión, amén, son cieguitos. Está la Biblia en sistema que Braille se llama eso. Hermanos míos, tenemos la Biblia en 54 versiones bíblicas. Si no la entienden en un idioma, la entienden en el otro. Y no entienden una traducción, la entienden la otra, de manera de lenguaje sencillo. Es la misma Biblia. Claro, hay algunas cuestiones, pero hermanos, en la palabra tenemos todo y no nos gusta. Tenemos miles de comentarios bíblicos y no queremos estudiar. Pero sí queremos predicar. Amén. Sucedió en Colombia. En algún lugar de Colombia, estaba predicando un obrero en un lugar y leyó por allá en Gálatas, donde habla del ayo, o sea, como maestro, pedagogo. Y él entendió, porque en la tierra donde él vivía, ayo se le llama a la marihuana, o al bazuco, a la marihuana. Entonces, él estaba predicando y leyó que en Gálatas del ayo, y él dijo, sí ve que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo usaba la marihuana también. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque a veces nosotros no estudiamos. Dios nos ayude. Eso nos ha pasado a más de uno. Nos ha sucedido. No queremos dedicar tiempo a esta parte, al saber, al conocimiento. Que el Señor obre en nosotros. Amén. Nos ayude Dios. A la luz de la palabra podemos observar que todo liderazgo debe estar soportado, sustentado en el ser, el saber y el hacer del líder. Estos tres aspectos van conectados entre sí. De modo que cualquier desequilibrio o debilidad en alguno de estos afecta a los otros y los pone en riesgo. Pone en riesgo el correcto desarrollo del liderazgo. Y a la luz de la Biblia encontramos algunos ejemplos de hombres transformados en su ser, que luego sirvieron. El primero de ellos está ahí en la lista. ¿Quién fue? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién me dice quién era Pablo? Era un intelectual. ¿Por qué era intelectual? Pero era perseguidor de la iglesia. Fariseo de fariseos, dice él mismo. Perseguidor de la iglesia. Con un carácter fuerte. Respiraba amenazas de muerte. Sostuvo las ropas mientras fue ajusticiado, lapidado Esteban. ¿Sí o no? Bueno. Imagínense. Y el Señor le sale al encuentro, lo salva, le dice, entra en Damasco. Y allí, si era Damasco, sí. Y allí se te dirá lo que has de hacer. Amén. La historia narra que Pablo estuvo aproximadamente, en mi caso personal, yo creí que Pablo había sido salvo el miércoles y el jueves ya estaba predicando. Yo creí eso. Durante tiempos, aún siendo pastor. Y yo decía, Dios mío, qué desgracia la mía. Llevo 15 años y no sé todavía. Y Pablo de un día para otro, Señor, por favor, haz la obra en mí como la hizo en Pablo. Si yo me sentía mal, hasta que entendí, un día leyendo, estudiando, que después de que el Señor llamó a Pablo, aproximadamente estuvo entre 7 a 10 años para luego sí enviarlo a la obra misionera. El Señor durante ese tiempo trabajó en el ser de Pablo y lo formó, lo capacitó, que se llama en la formación, ¿cierto? En el saber. Y luego sí que lo envió. Pablo estuvo sentado a los pies de varios maestros como Gamaliel, a los pies de los discípulos,
Y luego, después de un tiempo de ser colaborador, porque usted encuentra en la Biblia, cuando lee Hechos, que Pablo lo enviaban de Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Jerusalén, y así pasaban a Pablito de un lugar a otro, llevando ofrendas, enseñando en un lugar, creo que fue en Antioquía. Estuvo durante un año congregando y enseñando juntamente con uno de los compañeros. Y en el capítulo 13, que fue el que leyeron esta mañana, estaban un día en la iglesia de Antioquía, estaban celebrando culto al Señor. Dice la Biblia, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu. ¿Qué había dentro de la iglesia? Ministerios. ¿Lo quiere leer? ¿Lo quieren leer? Vayan rápido a Hechos, rápido. Hechos capítulo 13. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué había en la iglesia en Antioquía? Profetas y maestros. ¿Qué son eso? Ministerios. Ministerios. Habían dentro de la iglesia los ministerios. Entre ellos estaba un señor que se llamaba Bernabé, otro se llamaba Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. 2. Ministrando estos al Señor, o sea, celebrando culto. Porque ministrar estaban en eso, como decir ahorita, enseñando, estamos ministrando la palabra, ministrando la palabra. Ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando, oh aleluya, como hoy, como este retiro, ayunando, gloria al Señor. Dijo el Espíritu Santo. ¿A quién o a través de quién habló el Espíritu? ¿A través de quién? De uno de los profetas. Porque habían profetas, ¿sí o no, en la iglesia? Bueno, usó a uno de ellos. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡Qué maravilla! ¿Sí ve la necesidad de equipo? ¿Sí ven la necesidad de ministerios? ¿Sí ven la necesidad de hombres y mujeres dispuestos al servicio del Señor? Aleluya. Estaban ministrando, no he averiguado, no sé si los pastores tengan conocimiento quién era el pastor de la iglesia para ese entonces. Amén. Pero allí estaban celebrando culto. ¿Dónde? En la iglesia que estaba en Antioquía. Y allí el Espíritu Santo. Entonces mire usted, por favor, miren para acá. El apóstol Pablo, antes de ser enviado, fue formado, fue capacitado. Luego otro ejemplo es el de ¿quién? El de Moisés. Hoy lo vamos a ver más adelante. Y hay más ejemplos, pero dejémoslo hasta ahí. Ellos fueron moldeados, su ser fue moldeado antes de ir a ser. Segundo, hombres con ser no transformado, su ser no transformado. Encontramos el caso de ¿quién? Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Tremendo. ¿Quién nos llamó? Dios. Pero hay unas falencias bravas en Saúl, muy fuertes. No las vamos a mirar. ¿Otro quién fue? Uno de los reyes de Judá, Ezequías. Y el otro, el hijo de Salomón, llamado. Y no lo vamos a mirar. ¿Por qué razón? Esa le quedaría como de tarea. ¿Por qué razón estos hombres, su ser que no fue formado, tuvieron problemas? ¿Qué pasó? Y vea que esos liderazgos fracasaron. Amén. Dios nos ayude. Pasemos a la siguiente. El ser. Perdón, ¿sí? Pasé a la siguiente, me devolví. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
Amén, sigamos ahí. Miremos la definición de esos términos. Definición de términos. Definición de ser. ¿Lo pueden leer? ¿Esencia de qué? De la persona, es el ser. Esencia de la persona. Hace referencia al conjunto de características o rasgos que definen a un individuo y que le permiten diferenciarse del resto. Amén. ¿Aquí hay parejas? Sí, están los dos, el esposo y la esposa. Si les dijera a ustedes dos que hagan la tarea, el esposo defina a su esposa. ¿Cómo es su esposa? No le voy a decir que responda ahorita, no. O la esposa, hermana, defina a su esposo. Y puede empezar a definirlo como un hombre cariñoso, un poco desordenado, es lento. ¿Cierto que sí? Claro, son definiciones de la persona. Igualmente él de ella, puede pasar. Y así otras cosas. Empezamos a definir quiénes somos, quién es cada quien. Dentro de la iglesia, y en este caso uno como pastor, que puede uno, o sea, trabaja con la congregación, uno puede definir a cada persona. El hermano es noble, es muy obediente, es muy colaborador, es muy dispuesto. De otro, es obediente, poco colabora. Ejemplo, no estoy colocando ejemplos. Esa parte es lo que tiene que ver con el ser, esencia de la persona. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonio de personas que llegaron a una congregación? Eran tremendos, peliones, contestones, de un genio terrible, pero que con el paso del tiempo han visto la transformación. ¿Saben de alguien? ¿No? No ha habido aquí ninguno. Padre. Allá en la iglesia sí hubo uno. ¡Ah! ¡Qué hombre tan peleón ese! Peleaba hasta con la sombra. Contestón, de hecho tiene voz fuerte. Y hemos tenido que tener paciencia, paciencia. Muy colaborador, muchachos, muy colaborador. En la parte financiera, ahí sí, como dijo por ahí el ñerito, para las que sea. Ñerito es uno de la calle, ¿no? Para las que sea. Muy colaborador, pero su genio, su carácter era fuerte. Pero le hemos tenido paciencia, le ha aconsejado. Un día le estaba aconsejando, escúcheme bien, él tiene moto, estaba montado sobre su moto, estaba hablando con él y le estaba hablando de algo que él tenía que hacer en su vida. Le dije, hermano, por favor. No le gustó, aceleró la moto, le dio la vuelta rápido, me dejó lleno de barro, se fue. Yo lo único que dije, Señor, que este no se mate, porque salió rápido. Por favor, guárdalo, que no se mate y límpiame el barro de la cara. Si yo hubiera sido otro, lo hecho de la iglesia. Se fue, duró 8 días. No venía a culto, no aparecía. Un día me lo encontré y pasó y se hizo el que no me vio, no me saludó. Dije, santo. Aparte de que me ensució bien, ahora no me saluda. Ya salí en mi coche, en mi vehículo, iba por la calle, lo vi, en un lugar donde no podía escapar. No tenía salida. Y lo cerré con el carrito ahí. Le dije, hermano, por favor, súbase al carro, necesito hablar con usted. Se subió. Claro, ¿por qué hizo eso? Porque habíamos hecho una amistad bonita, así, de amigos. Y él confundió eso. Dios me ayudó. Lo subí al carro, empecé a hablar con él. Y le amonesté. Él tenía, así como era de ese carácter alto, también cuando él se humillaba, él era fácil de bajarse, de pedir perdón. Y empezó a llorar, me dijo, pastor, perdóneme. Perdóneme. Aparte de, no es que esté de mal genio, la verdad tengo es vergüenza. ¿Cómo hice eso? Por favor, pastor, perdóneme. Hermanos, ¿quiere que le diga algo? Es una de las mejores familias que tengo en la iglesia. Ese hombre, hermano, dispuesto, colabora, ayuda, sirve. Y para darle a conocer,
Fue el que nos trajo al aeropuerto. Él es de un carácter, hermano. Su esposa es padre de 4 hijos. Y su esposa a veces no lo aguantaba tampoco. Un día, conmigo no habló con mi esposa, que estaba cargada con él. Pero sabe, he visto en él esa transformación de Dios, ese cambio, cómo Dios lo ha cambiado. Amén. Cómo Dios lo ha transformado. Es un excelente esposo. Con su esposa, hermano, él hace ahorros durante el año. Hace poco, hace sus ahorros y ya tiene sus hijos, los deja en casa y él se va con la esposa, la lleva a paseo. Hace poco llegaron de paseo, esta semana pasada llegaron, se la llevó, se fueron de paseo, se la llevó sola. Y luego después puso a los hijos, bueno, vamos a trabajar todos, vamos a ahorrar, porque en el siguiente nos vamos todos. Perdón, fue el año antepasado, fue él solo con su esposa. De hecho, ellos se escapan solitos a veces. Pero en esta se fue con toda la familia. Sus hijos, claro, le tienen un poco pero sus hijos lo aman. Sus hijos están alrededor, lo cuidan. El pequeño, el menor, es con él en su trabajo. Él quiere no despegarse del papá, con todo y lo que es el carácter fuerte, pero ha sabido construir familia, construir un hogar. La esposa es una excelente mujer. Amados hermanos, sí se puede. ¿Cuántos creen que se puede? Sí se puede. Hay personas que no. Dios los guarde. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Se necesita reconocer lo que somos, rendir lo que somos, entregar todo y como somos para que Él haga su perfecta obra en nosotros. Hermano amado, cuando hay ese orgullo, yo soy así y así me quedo y así me hicieron. El esposo a la esposa le dice, pues qué, si le sirve así, pues viva conmigo y no, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no va? Dios mío, no. Ese es un hombre orgulloso, arrogante. O la esposa, a veces viceversa, pues ¿qué está haciendo? Yo sé vivir sola, puedo vivir sola. Ahí está la puerta. Si no cabe por la puerta, ahí tiene la ventana. Un hogar así no puede. Yo llevo 26 años de casado. Yo soy del centro del país, mi esposa es santanderiana. Y allá los santanderianos tienen fama de ser fuertes, bravos. Amén. Y han sido 26 años donde hemos tenido que acomodar el uno al otro y ayudarnos. Y llevamos 26 y Dios ha sido muy bueno y nos ha ayudado y nos ha bendecido. Amén. Para llevar adelante en nuestra casa, en nuestro hogar. El ser. Ahora el saber, definir el saber. ¿Qué es el saber? Adquirir o tener conocimiento amplio suele usarse como sinónimo de sabiduría. Hay un texto hermoso, quiero que lo leamos, hermano. Proverbios capítulo 2, creo que es. Estamos en ayuno, ¿cierto? Estamos en retiro. No hay afán. Pero no me dicen nada y me están diciendo que por favor termine. Amén, Proverbios 2. Vayan a ir preparando un coro para cantarlo ahorita. Capítulo 2, ¿lo tenemos? Pero porque tampoco quiero abusar. Santo Dios. El pastor me dice que a las 12 y apenas voy empezando. Lo tenemos, Proverbios. Hijo mío, si recibieres que por favor léanlo conmigo, ¿sí? Mis palabras,
Recibir las palabras no es entregarle la Biblia de una mano a la otra mano. No, recibir es escudriñar, es leer, es vivir, es aceptarla en mi corazón, en mi vida. Si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la ¿qué? Dígalo fuerte, a la sabiduría, que es la palabra de Dios, a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, léanlo conmigo fuerte, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Me permiten decirles algo con todo respeto? A mí me gusta el ayuno, pero me gusta un ayuno con harta comida. Amén. Con harta palabra, con harta Biblia. Porque el ayuno con Biblia nos ayuda a crecer. Alabado Dios. Ahora, definamos el saber, por favor. Vamos, ahora sí tocó meter el acelerador. Vamos a meterlo a 120 por hora. Hacer, capacidad para ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. Capacidad para ejecutar. Acá hay un proyecto ya plasmado que se va a ejecutar. El pastor le está dando la oportunidad a la iglesia de prepararse, de capacitarse, de formarse para luego ir a hacer. Amén. Eso se llama poner por obra el trabajo, disposición o actitud. ¿Hay necesidad de formación? ¿Cuántos creen que sí? Oye, ¿qué pasó? Perdón. Vamos a definir esta parte. El ser y el saber anteceden ¿a qué? Al hacer. El ser y el saber anteceden al hacer. Para Dios es más importante el cómo somos que lo que hacemos. Hermanos, en muchos lugares a veces, y yo tengo esa experiencia en la iglesia con algunos, hay gente que se preocupa mucho en lo que hace, porque quiere mostrarse al pastor. Y entonces ellos se meten tanto en el hacer, ¿sí? Que todo lo hacen tan bonito, tan bien. Excelente, un aplauso para esas personas que lo hacen bien. Amén. Pero hablan, murmuran del que no lo hace. Pelean a toda hora. Viven con genio de patico. Pantera, tigre y cocodrilo. Amén. Sí. Y a veces quieren impresionar como impresionados. Por favor, ojo, porque el Señor criticó o condenó fuertemente a los fariseos. ¿Para qué oraban? Eso se llama hacer sin trabajar el ser y el saber. Y saber. Ellos oraban de pie en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No para adorar, acercarse al Señor, sino para ser vistos de los hombres. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Ayunaban y demudaban sus rostros también para que les vieran. Hipocresía. Por eso el Señor les dio durísimo, porque ellos aparentaban algo que no eran. Amén. Colocaban cargas que ellos no eran capaces de mover con el dedo más pequeño de la mano, con el meñique. Eso se llama fariseísmo, hipocresía. No está bien. Jamás, querida iglesia, nosotros tenemos que hacer algo para que los hombres nos vean. Primero, para el Señor dice que debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando lo hacemos como para el Señor y lo hacemos bien para el Señor, pues lo digo que va a agradar también a los hombres. Es imposible que no. Amén. El hacer tiene su valor, pero siempre que sea el resultado de un corazón ¿qué? Transformado, obediente, rendido,
humilde, moldeado, sujeto a la voluntad de Dios. En Mateo 11:29 el Señor dijo, 11:29, ahora se me olvidó, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Escúcheme bien, déjese en enseñar. Porque eso es lo que está diciendo. Cuando dice aprended de mí, es déjese en formar, déjese en enseñar. Soy el mejor ejemplo de humildad. Amén. Porque fue a la cruz, no abrió su boca, cerró su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No profirió palabra de maldición, nada de venganza, nada. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire lo bonito de aprender del Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos míos, ¿cuántos quieren no envejecer tanto? No le voy a decir, no le puedo profetizar que no va a envejecer, no. Porque eso sí, el segundero todos los días nos dice viejos, viejos, viejos. Pero envejecer no prematuramente. Acá está la clave. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo tengo una responsabilidad y es enseñar a la iglesia. Yo le enseño, no puedo meterle por la cabeza como un tornillo, ¿verdad? Meterle la enseñanza, clavarle en el corazón. No puedo hacer eso, no. Yo solamente abro mi boca, enseño, la obra la hace el Señor. El trabajo lo hace el Señor. Ahora, aquí hay un ejemplo del caso cuando Samuel, después de que Saúl fue desechado, ¿cierto? Saúl fue desechado. Luego Dios envía a Samuel a casa ¿de quién? De Isaí, para elegir el nuevo rey. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Amén. ¿Cuántos hijos tenéis ahí? Luego, ahora, cuando llega Samuel a la casa, vio al primero, ¿cierto? ¿Han leído ese pasaje? ¿Sí no han leído? No. ¿Quién vio al primero? Vio al primero que entró, dijo, este es. Y el Señor le dijo, no, Señor, no es. Y luego otro, y así sucesivamente. No quedó ninguno. Y Samuel pregunta, bueno, y entonces, ¿hay alguien más? Dijo, sí, por ahí hay un muchachito, un mocosito, bajito, chaparrito. Por allá está. ¿Qué hace? Está cuidando las ovejas. Mándelo llamar porque no nos sentaremos hasta que no sea escogido. Miremoslo rápidamente, hermano, rápidamente, por favor. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. Dios mío, el tiempo se nos fue. Primer libro de Samuel. Yo estaba relajado porque pensé que íbamos más largo. 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Vamos a leer desde el 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a quién, a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Lean conmigo el 7. Y Jehová respondió a Samuel, ¿qué le dijo? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? ¿Qué mira Dios? Dígalo fuerte, ¿qué mira Dios? Amén. ¿Cuántos nos hemos equivocado en esa área? Yo me he equivocado, como pastor me he equivocado. Y he colocado un líder en la iglesia, este es. Quizás por su estatura, quizás intelectualmente capacitado, quizás viste bien, ¿verdad? Tiene porte, este es. Y me he llevado unas sorpresas. Y no coloqué al otro que de repente era jorobadito, que de pronto era chaparrito, que de repente no sabía expresarse bien. Pero resulta que él tenía un corazón noble, un corazón sumiso, un corazón que depende siempre del cielo, que siempre clama al Señor, que ora a Dios, y de repente no se colocó. Eso le pasó a Samuel. Pues hermanos, a nosotros nos ha pasado. A mí me ha pasado. Amén.
A Samuel le pasó, al profeta. A nosotros nos ha pasado también. ¿Qué dice? No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Algo, hermanos, y dentro de la obra del movimiento misionero pasó hace años. Esa historia la dejo para que la investiguen. Si alguno la descubre, me la cuenta. Pero eso pasó. Hubo alguien que llegó a ocupar un cargo y casi nadie daba un voto por él, pero era él. Lo colocó ahí Dios. Porque de repente tenía las características de otros, pero es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira es el corazón nuestro. Había algo que evitar y algo que buscar. Evitar, ¿qué había que evitar? Lo externo, lo aparente, porque es secundario. Había algo que buscar, ¿qué había que buscar? Lo que hay dentro del corazón, el ser. ¿Qué había? Que haya humildad, haya servicio, disposición, obediencia, trabajo. Adorado Dios. Vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿hay necesidad de formación, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia revela el impacto del pecado sobre la integridad de la imagen de Dios en el hombre. Ese estudio lo he dado en la iglesia. Soteriología, doctrina del pecado. El pecado, ¿cómo afectó el pecado al hombre? ¿Cómo nos afectó? ¿Qué hizo en nosotros? Acá hay unos resultados corticos. La Biblia revela el impacto del pecado sobre la integridad de la imagen de Dios en el hombre, cuyo resultado dejó. ¿Qué dejó el pecado en el hombre? Una mente ¿qué? Entretenida, no, perdón. ¿Qué dice? Entenebrecida. ¿Qué quiere decir entenebrecida? Oscura, ¿sí? Confundida. Amén. Una mente entenebrecida, un corazón endurecido y una voluntad esclavizada. Ese fue el resultado del pecado sobre la humanidad, sobre nosotros. Alabado Dios, que Dios nos ayude. Realmente, hermanos, lo que somos hoy se lo debemos a Él. Él lo ha hecho todo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Él ha hecho todo en nosotros. Nos ha regenerado. Amén. Lo anterior nos enseña que antes de servir a la familia de Dios, Él tiene, ¿quién? El Señor tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y también a crecer. Pasemos a la siguiente. El propósito es crear conciencia que a la hora de servir necesitamos formación, capacitación y dar evidencia de que realmente hemos madurado lo suficiente para poder llevar a cabo la tarea que se ha de realizar. Y hay una frase final ahí muy bonita. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Amado hermano, una de las tareas que tengo, si Dios me permite, antes de irme del servicio del presbiterio, es organizar dentro de la zona una escuela para matrimonios. Sí, para que los jóvenes se capaciten para ir al matrimonio, para casarse. Porque muchos llegamos al matrimonio, lo único bonito, o más bien, ¿cómo llamaríamos? O lo que se sabe, en mi caso personal, lo que sabía del matrimonio, que tocaba ir allá con la novia, pararse al frente. Pero no nos enseñaron cuáles son las responsabilidades del hombre como esposo, de ella como esposa. Ella las aprendió a las malitas, a las malas. Ella no tuvo una muñeca, las muñecas fueron sus propias hermanas. No sabíamos nada, en absoluto. Por gracia de Dios estamos vivos, hemos sobrevivido. En 30 años no hubo formación. Es necesario, mire, hay muchachos que llegan al matrimonio y no saben todavía, no pueden lidiar ni con ellos mismos. O muchachitas. Y por eso llegan al matrimonio y tremendo fracaso, tremenda estrellada.
Son más, yo leí una estadística hace unos días, que son más los matrimonios que se acaban que los que se organizan. Porque ninguno de nosotros fuimos formaditos, capacitados para llegar a ello. Imagínense lo más esencial, que el matrimonio, el hogar es la base de la sociedad. Yo quiero hacer eso. Ya hablé con algunos compañeros de zona que tienen unas capacidades, una de ellas es psicóloga, el otro es, bueno, es trabajador social, y estoy organizando un equipo con profesionales y buscar otros que nos ayuden, porque aún en un campamento de jóvenes me gustaría dar una charla para los muchachos mayores. No para los muchachitos adolescentes, no, porque todavía no, pero los que ya tienen una proyección, porque incluso hoy muchos no se quieren casar. El matrimonio se está viendo como algo obsoleto, algo loco, algo raro, aún dentro de la iglesia cristiana. Y se acaban los matrimonios, se acaban los hijos. Empieza a haber decrecimiento demográfico. La generación empieza a desaparecer. Amén. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Primera los Corintios capítulo 3 versículo 1 pone en evidencia la inmadurez emocional y espiritual de los miembros de la iglesia. Y muchas veces somos así. Amén. La inmadurez dentro de la congregación no deja que crezca la congregación. Se necesita paciencia y tiempo para la formación. Eclesiastés 3:1 dice que hay un tiempo señalado para todo, ¿cierto que sí? Hay tiempo de aprender, tiempo de no aprender, bueno, hay tiempo de... Bueno, ahí escribe, no lo vamos a mirar. La Biblia nos deja ver la necesidad de ser antes de hacer. El caso de Moisés, que ya lo vimos, en Éxodo capítulo 3 versículo 1, dice que Moisés pasó 40 años en el desierto, pero antes de eso había pasado 40 años en el palacio del rey en Egipto. Dios comenzó a usarlo como su profeta 80 años después de 80 años después de haber nacido. Ahora, no todos necesitaremos un tiempo así. Moisés lo necesitó. ¿Qué hizo Moisés durante su tiempo en el desierto? ¿Qué aprendió? Miremoslo rápidamente. ¿Qué aprendió en el desierto? Léalo fuerte. Humildad, ¿qué más? Fuerte, responsabilidad, sumisión, servicio. Y el pastor dice una palabra clave que toca colocarla ahí: paciencia. Aprendió Moisés, muy importante, paciencia. En el palacio del faraón, Moisés fue tratado como un príncipe, pero en el desierto fue simplemente un pastor de ovejas, y esas ovejas no eran de él. ¿De quién eran las ovejas? ¿De quién? De su suegro Jetro. Como nosotros pastoreamos las ovejas que no son nuestras, son del Señor. Si el futuro líder no está preparado a seguir a otros, amén. Por lo general los líderes se parecen a su pastor. Amén, por lo general. Si el futuro líder no está preparado para seguir a otros, no está listo para liderar. No ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Y ese ejemplo lo leímos antes de anoche en Josué 1:1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Dios llamó a Josué su servidor. ¿Sí ve que los términos son diferentes? Amén. Ahí está. Josué se formó a la sombra ¿de quién? De Moisés. Eliseo bajo el liderazgo ¿de quién? De Elías. Timoteo fue formado por Pablo. Los discípulos fueron formados por el Señor. A mí me encanta esa foto, esa imagen, perdón. Un hombre ahí es el papá, un pastor, ¿cierto? Organizándose para ir al culto, y al pie está el chaparrito, el hijo. Él quiere imitar a su papá, ¿o no? Él quiere imitar a su papá. En mi caso, terminaba el culto, y después de que me bajaba del altar, se subían primero mi hijo el mayor. Él se subía, me decía: papá, présteme la corbata que voy a predicar. Era pequeñito. Y yo le colocaba la corbata, que me tocaba pues recogerla porque si no la pisaba. Y se subía. Nunca le prohibí. ¿Sabe algo? Los hermanos de la congregación, algunos se quedaban al culto de mi hijo.
Porque muchas veces, no, el mocosito ese, ya irreverente, ¿cómo lo va a pasar al altar? ¿El altar es un lugar santo? Claro que sí lo es. Los hijos del pastor, mi hijo quería imitar a su padre. Y él pasaba a predicar. Y le dejaba que predicara. Hoy en día tiene 24 años. Y es uno que me encanta sentarme a escucharlo enseñar la palabra. Amén. Le encanta escudriñar, estudiar, no come enterito, le gusta estudiar la palabra, trazar bien la palabra. Hace unos días nos dio una enseñanza sobre el Salmo 84, que siempre lo he leído, lo he pasado, pero nunca había escuchado una enseñanza tan hermosa como él la dio. De tal manera, escúchame bien, yo no estaba en el culto. Ese día venía de viaje, de visitar una de las iglesias de la zona. Cuando oía la enseñanza, tuve que orillar mi carro en la vía, porque empecé a quebrantarme, empecé a llorar con esa palabra, cómo trataba conmigo. Una palabra hermosa. Amén. ¿Qué pasaría si yo le hubiera dicho, no se suba allá, ese es el lugar del altar, ese es el lugar de los ministros? ¿Cómo se le ocurre? La iglesia, ¿qué va a ver? La iglesia, ¿qué va a decir? Esta es la hora, quizás no serviría. No. Tampoco le dejaba hacer lo que quisiera, hacer desorden, no, lo orientaba. Mi otro hijo, él tomaba una guitarra vieja, por ahí tengo foticos, una guitarra, y empezaba a cantar. Y a veces la llevaba al culto, nunca le prohibí. Un día me dijo, papá, yo quiero pasar con el grupo. Vaya, hijo. Y hoy en día es uno de los vocalistas de la iglesia, ha estado cantando en las convenciones. ¿Qué pasaría si yo no lo hubiese dejado? No, hermano, hay que darle la mano, hay que ayudarlos. A mí esta foto me encanta. Y estos días que he estado acá con el pastor, que he visto un niño, creo que es el sobrino. Hermano, es hermoso ver a ellos, ahí van, ellos están ahí, ellos observan, ellos oyen, ellos están ahí aprendiendo. Amén. Hay una generación que viene ahí, que hay que darle la mano, que hay que formar, que hay que orientar, que hay que estar ahí. Amén. Que Dios nos ayude. El buen seguidor aprende sumisión. ¿Qué aprende? Sumisión. ¿Qué más aprende? ¿Qué más? Y aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Aparte de mi pastor, tuve un anciano llamado Roberto Garzón, ya falleció. Él era retirado de la policía, pensionado de la policía allá en Colombia. Un hombre que vivía a 4 horas a pie dentro del monte, allá en el monte. Allá voy a visitarlo, era creyente. Yo era colaborador de mi pastor. Iba con mi pastor llevándole la maleta. Él era uno de los que nos regalaba queso, nos daba leche de las vacas, bueno, cosas de la finca. Y nos daba bastante. Pero cuando llegué a su casa, en la selva, en el monte, un día me hizo seguir. Entré a su casa. Cuando entro a su casa, vi en el monte, allá en el monte, una biblioteca, muchos libros. Yo dije, ¿acá libros? Me llamó la atención e ingresé. Le dije, hermano, con permiso sigo. Siga, hermano, por favor, tranquilo. Y entré. Vi muchas Biblias. Tomé una de esas. Una Biblia que el forro no le servía, parecía un sapo, inflada. ¿Y esta Biblia qué tendrá? La tomé. Él leía la Biblia y él le gustaba leer el periódico, el informativo. Acá y sí, informativo, periódico, venden en las calles, eso, la prensa. Y encontraba noticias que eran cumplimiento de la Biblia. Él las recortaba y las colocaba en cada lugar. Y algo que yo vi, esa Biblia, las Biblias de él, todas las que tenía, todas desgastadas, negritas, subrayadas, escritas. Y bajé una de esas Biblias y entonces yo la observaba. Yo dije, pero ¿qué tanto hará este hombre en esta Biblia? Y la observaba y veía que este hombre estudiaba la Biblia. Estudiaba la palabra. Amén. Y uno aprende lo que ve. Porque me llamó mucho la atención.
Y para mí, esta es la Biblia más viejita que tengo. Esta me la regaló mi esposa. Tiene 30 años conmigo, recién casado. Está ya achacadita, viejita, pero es la Biblia que predica solita. Porque la tengo así, como él, aprendí de él, me encanta. Es una de la Biblia, no quiero dejarla, pero ya estoy entrenando otras. Porque es la Biblia del manejo. De ahí, de él aprendí. Es un hombre que estudiaba, nunca fue pastor. Era un anciano. Yo era el líder de jóvenes de la iglesia en el año 98. Era líder de jóvenes en la congregación. Teníamos culto de jóvenes. ¿A quién invitaba? Al ancianito. Nos daba unas enseñanzas que uno se quedaba como caimán a la orilla del río, con la boca abierta. Qué palabra, qué enseñanza, qué manera. No era un predicador efusivo, pero era palabra que entraba, que taladraba, que tocaba nuestro corazón. Y de él aprendí, y por eso esa imagen me encanta. Nunca desprecia a un niño, nunca. Los niños vienen al templo y a veces son canzoncitos, lloran, corren, molestan. Hay que corregirlos con paciencia, pero nunca le cierre la puerta a un niño, porque ese niño puede ser su pastor, ese niño puede ser su médico, ese niño puede ser mañana el presidente de la república, el ministro. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Seguro que sí. Así sea mocosito, le bajen las velitas por acá, por acá. Nunca le cierre la puerta a un niño. Nunca le cierre los brazos a un niño. Si lo puede abrazar, abrácelo. Ámelo, transmítale el amor del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Honre a los hijos. Amén. Y Dios obrará cosas maravillosas. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento muestra que alcanzar la madurez y llegar a una posición de siervo toma tiempo. Ahora bien, la realidad es que ninguno de nosotros llegará a ser un Moisés. Por tanto, no necesitamos 40 años en el desierto, pero sí necesitamos tiempo. De todo esto aprendemos que necesitamos un tiempo de preparación y trabajo en nuestro carácter antes de servir. Moisés dirige a Israel por el desierto y se sobrecarga de trabajo. Jetro, su suegro, un hombre mayor que él, probablemente con mayor madurez emocional, le aconseja lo siguiente. ¿Qué le aconseja? Éxodo 18:21. Le dice: cuando lo ves solo trabajando, no está bien lo que haces. ¿Cierto que le dice eso? Luego le dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de verdad, varones de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de miles, amén, de millares, de centenas, de 50 y de 10. Estos hombres ya habían haber sido formados y entrenados para llegar a ser antes de hacer, antes de servir. Estos hombres debían exhibir en su carácter las características descritas en el texto citado. Eso lo dejo para que lo estudie. En el Nuevo Testamento no es indiferente, no es diferente. Pablo instruye a Timoteo en relación a las personas que iban a servir y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Se necesita la formación. Hay diversos tipos de servicio. Unos requieren de más tiempo que otros, o requieren más carácter que otros, pero al final la idea es la misma. Para poder servir se debe tener un tiempo de formación del carácter. Si ese carácter no es formado, lo mejor es esperar a que se forme. Aquí vemos que la habilidad de enseñar a otros, el hacer, es precedida por la fidelidad, la idoneidad que se observa en ellos, el ser. Lo que Pablo intenta comunicarle a Timoteo es: Timoteo, cuando vaya a seleccionar personas destinadas a la enseñanza, escudriña su carácter, y al hacerlo, piensa en algunos que ya sean fieles y al mismo tiempo idóneos, o sea, capacitados. Luego entonces les permitirá hacer algo, que es enseñar. Ese es el orden: el carácter primero y luego el servicio. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de ser colocados, sino que su integridad les precede
su integridad les precede. Esto lo podemos ver en el consejo de Jetro a su yerno Moisés, en las palabras de Pablo a Timoteo. También lo vemos en los requisitos para ser anciano o pastor. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo, dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Cristo esperó unos 30 años para predicar el primer sermón. Pablo esperó de 7 a 10 años a partir de su llamado camino a Damasco para emprender su primer viaje misionero. Jesús es nuestro ejemplo. En su ser, Él fue formado, amén, como hombre. Él es Dios. Él es Dios. ¿Cuánto creen que Él es Dios? Pero en Lucas 2:52, lean conmigo ese pasaje. Le metí el acelerador porque, hermanos, no sé si me dan el tiempo de terminar o lo dejo hasta acá. Me perdonan porque la verdad me excedí. ¿2 qué? 2:52. Les dije, sí. 2:52. Y Jesús, lean ese texto fuerte, me parece importantísimo. ¿Qué dice? Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, sea conocimiento, en estatura, amén, físicamente, y en gracia para con Dios y los hombres. En su saber también, en el hacer. Esos pasajes, bueno, hermanos, de pronto les dejo la diapositiva para que usted la estudie en su casa y la repasen y lean esos pasajes y lo estudien. En estos pasajes podemos identificar 3 aspectos que soportaron, sustentaron e hicieron visible y admirable el ministerio del Señor Jesucristo. En su ser, su saber y el hacer. Somos parte de un mundo esto sí me parece tremendo, hermanos. Escúcheme bien. Somos parte de un mundo cuyas prioridades alejadas del Señor han llevado al hombre a un ser descuidado, no se le presta atención, a un saber menospreciado, no queremos aprender, no queremos crecer intelectualmente, a un hacer despreocupado, como salga. No debe ser así. En total oposición al ejemplo dado por el Señor. Esta mala influencia, sumada a la ley del menor esfuerzo, que mal hemos aprendido, han llegado o han degradado más bien el liderazgo a todo nivel, ya que resulta muy cómoda, aceptada y practicada aún dentro de la iglesia. Pero de regreso a la palabra de Dios y siguiendo las huellas del maestro, el líder cristiano ha de trabajar arduamente para desarrollarse en sí mismo. Un buen ser para la gloria de Dios, un gran saber para formar nuevos líderes y un bien hacer como muestra de madurez espiritual. Amén. Es importante. Esta no es una tarea fácil. Demanda a nivel personal. ¿Qué demanda? Trabajo arduo, esfuerzo y una fuente motivadora lo suficientemente fuerte. ¿Cuál es? El amor. Si yo amo a Dios, me entrego totalmente al servicio del Señor. Seguro que sí. Amén. Quisiera testificarle acá algo, pero el tiempo no da, pero es así. Por amor, yo le sirvo al Señor por amor. Pudiera estar haciendo otra labor, otro trabajo, ganando mejor quizás, pero por amor le sirvo al Señor. El verdadero amor involucra la totalidad de nuestro ser. Dios y solamente Él lo expresa perfectamente. Él dio su vida en la cruz y lo expresó al decir: estoy entre ustedes como uno que sirve. Estoy entre vosotros como uno que sirve. Amar es cuidar, amar es servir. La rama que más frutos tiene es aquella que más se inclina, más se dobla. Amar es crecer. El ejemplo que tenemos, amén, el ejemplo de lo que podemos ser le permite a otros florecer o inspirar. Para llevar todo esto a un feliz término se requiere de esfuerzo y disciplina. ¿Se requiere de qué? Amén. Por ejemplo, usted está haciendo un buen esfuerzo de estar ahí sentado. Y una buena disciplina también. Se requiere de esfuerzo y disciplina
¿Qué es disciplina? Esfuerzo constante y sostenido. La falta de disciplina en las pequeñas cosas, en cualquier aspecto de la vida personal, laboral, familiar y espiritual, puede cobrar un precio muy alto. La indisciplina, el desorden puede cobrar un precio muy alto. Pagaremos siempre un precio, bien sea el del esfuerzo disciplinado o el precio del pesar por lo que pude haber sido y nunca fue. ¿A alguno le ha pasado eso? Hay una frase muy bonita de Wesley, John Wesley, predicador inglés, misionero. ¿Qué dijo Wesley? Sé activo. ¿Qué dijo? Sé activo. No se quede, decía mi padre, criando mala sangre. Cuando no nos miraba a trabajar nos decía eso: párese, haga algo, no críe mala sangre. Sé activo, sé diligente, evita toda desidia, descuido, omisión. Evita toda pereza, evita toda indolencia. Huye de todo eso en cualquier medida, en cualquier aspecto. De otro modo, nunca serás más que un cristiano a medias. Que nos ayude. El liderazgo cristiano es el recurso humano que soberanamente Dios ha escogido como herramienta útil para la edificación ¿de quién? Dígalo fuerte, ¿de quién? De la familia. ¿Qué más? La iglesia y la sociedad. La familia y la iglesia han decaído y van en picada por falta de un buen liderazgo. Dada tan grande misión, es indispensable para el líder entender que el propósito es la gloria de Dios. Es más grande que sí mismo. El bien supremo, vidas cambiadas por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Lean conmigo esta parte final. Todo buen líder debe, ¿qué debe? Amar y ser estudiante permanente de la Biblia. Amén. Hay que gastarnos, amén, el tiempito para estudiar la palabra, invertir el tiempo. Todo buen líder debe amar y ser estudiante permanente de la Biblia. Debe esforzarse para vivir según sus enseñanzas, humillarse, entregarse al Señor. La Biblia debe ser el centro en la vida y labor de cada iglesia y púlpito. La única función del púlpito es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Una frase final que ven en esa imagen. Un árbol que con mucho, ¿cómo se llama? Eso se llama, bueno, ramas, hojas. Se ve muy fresco, ¿cierto? Pero lleno ¿de qué? De fruto. ¿Qué dice la frase? El árbol que está florecido o florido y dando fruto, vive de lo que está enterrado. Usted ve ese árbol lleno de fruto, pero no ve sus raíces. No ve cuán tan profundas están, cuánto alimento está sacando de abajo. Amado hermano, si usted desea ser un líder fructífero, necesitamos esto: vivir enterrados. Estamos en estos días de ayuno, de entrega, aquí, enterrados en este lugar, encerrados en este lugar. Aleluya, para orar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para estudiar la palabra, para formarnos, para instruirnos. Alabado Dios. ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Que demos ¿qué? Buen fruto. Que demos fruto. Que demos fruto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque de nada, hermano, serviría que usted estuviera acá y nada sucediera. No, Dios espera algo maravilloso de su vida, de mi vida. Aleluya, para ir, para servir, porque pronto sonará la trompeta y levantará la iglesia. Pero entre tanto que eso pase, la iglesia debemos trabajar, la iglesia debemos avanzar, la iglesia debemos buscar, la iglesia debemos, aleluya, disponernos al servicio de Dios.
al servicio de Él y decirle: Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, Padre, cuenta conmigo, Señor, obra en mi vida. Colóquese en pie en esta mañana o en esta tarde ya. Colóquese en pie, gloria al Señor. Habla con Dios en esta hora. Ora al Señor. Presente su vida. Dígale: Dios, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida, Señor. Me gustaría que vinieran al altar todos. Que pasáramos aquí al altar y habláramos con el Rey de Gloria. Hablemos con Dios. Digámosle: Señor, aquí estoy, Padre. Aquí está mi vida. Te necesito. Aleluya, te necesito. Prepárame, fórmame, enséñame, úsame. Oh, aleluya. Habla con Dios, habla con Él. Los que puedan de rodillas, amén. Los que puedan de pie. Pero Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a la verdad. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a servir, dispuestos a renunciar, aleluya, a las cosas que le estorban, a las cosas que hacen daño. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a rendirlo todo, a entregarlo todo, a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Habla con Dios. Se necesitan ancianos, hombres y mujeres de oración, de intercesión, de clamor. Se necesitan hombres y mujeres maduros para enseñar la palabra. Se necesitan jóvenes para ir también, para sembrar, para evangelizar, para predicar, para enseñar, para formarse, para capacitarse. Dios necesita. Dios necesita, Dios necesita, Dios necesita. Hermano, Dios le necesita. Habla con Dios. Dígale: Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Padre. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, ministra su vida. Prepárale, 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 Dios, prepárale. Capacita su vida. Capacítale, Señor. Abre su corazón, abre su mente, aleluya. Abre su corazón, Padre, aleluya, para comprender la verdad, la palabra, Señor, para enseñarla, para transmitirla. Úsale, Dios. Úsales. Usa esta iglesia. Usa la juventud de esta congregación. Usa los hogares. Usa la familia. Úsale, Dios. Úsale, Dios. Úsale, Dios. Úsale, Dios. Úsale, Dios. Úsale, Señor. Que te sirvan, que te honren. Gracias.
Cambia como Dios, aleluya. Habla un rato con tu Dios, unos minutos más. El Señor nos ha hablado en este día, aleluya. Oh, alabanza a Jesús. Habla con Él, aleluya. Un minuto más en su presencia. Todos aquellos que están en sintonía, aleluya. Los que están aquí en Bonaire, en Colombia, zona 66, República Dominicana, Colombia, zona 71. Dios se bendiga ricamente, que Dios siga obrando en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, por tu ministración, Señor. Gracias, oh Dios, aleluya. Queremos ser formados, Dios, para servirte, Señor. Ya pronto tú vienes, Jehová, y queremos trabajar en este tiempo que resta de iglesia aquí en la tierra. Queremos ser útiles, Señor. Queremos ganar almas para tu reino, Señor. Ayuda a este pueblo, los que están en sintonía, y esta iglesia, Señor. Danos forma, Señor. Danos carga, Dios. Queremos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor, amén. Y continuamos en esta noche. Hay hermanos que a las 4 están finalizando su primer día, otros que empiezan con su ayuno a las 4. Amén. Vamos a orar por ustedes antes de terminar. Dios es bueno. En esta noche empezamos a las 7, pero si usted puede llegar más temprano, a las 6, para estar en clamor, en oración, venga a clamar al Señor. Amén. Oración central, nuestra hermana Genti, a misa daita, lanta servici, a misa daita dirige alabanza nan. Y después que nos predica el pastor Nino Garzón. Ujier de altar, está nuestro hermano Lauren Genti y Mercedes Guzmán, está Ujier general, y Ceni Martes López, está Ujier general. Amén, van a decir Dios. Amén, gloria al Señor. Y más una oración, para es un que está cerrando un día 14. Tinta va a comer y después tinta sigue alabanza al Señor. Si tiene cualquier persona que tiene debilidad que decide que no puede seguir, nos pasa oración P. ¿Y vende? Pues nos sigue y ora y alabanza a Jesús. Hermano, todos papás para despedir servicio, y ora primeramente para Rumana que está entrega ave y otra que está comisa ave y es una que está sigue ave. Ora como Tata Santo, danke Dios, danke Tata Santo Dios. Para el grupo Dios que comenzó a hiciera y serán prometidas ave Dios mío, Señor, fortalece cada uno Dios. Es un que te entrega ave y vuelve a comenzar, es un que te sigue Dios mío, es un que te comienza llave, tata, me te rogado para cada un dinambo, fortaleza allá arriba,
Senhor, são nós que humilhamos o Espírito delante de Tata, nós que entregar em ajuda aqui, para assim originar do Espírito Santo, para assim receber petição que nós temos delante, Tata, tanto petição que tem, Senhor, e petição general, personal, Deus, llenura, bautismo, chamado, carga, sanidade, tanto petição que temos presença de Deus, e de ajuda aqui, de 10 dias aqui, Deus, nós está pedindo, nós está rogando, Senhor, para glorificar o mês. Fortalecer o que está seguindo, Senhor. Ou de uma força, o que está começado, Deus, e o que está entregado para seguir, Tata. Bom chão e bom poder para cada um de nós, Deus mío. Danke, Deus, em nome de Jesus. Nós mantemos conosco para esse serviço. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: